En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 7 de julio de 2025. Continúa el goteo de nuevos personajes que forman parte de la mafia de la PSOE. Esta noticia no es de hoy, pero sí muy relevante. En concreto, estamos hablando del jefe de la Audiencia Nacional, que filtró, aquí tienen la imagen, secretos a Sánchez. En concreto son mensajes que manda José Luis Ábalos a Pedro Sánchez, mensajes que enviaba José Ramón Navarro. Insisto, el jefe de la Audiencia Nacional. Decía: buenas tardes, José Luis. A los efectos que procedan en la segunda quincena de septiembre, se notificará la sentencia absolviendo a Trapero. Mientras tanto, no puede ser público. Fuerte abrazo y descansa. Y Ábalos se lo reenviaba a Sánchez y le decía del presidente de la Audiencia, a lo que Sánchez contestaba ok. También le reenviaba otro mensaje que decía: buenas tardes, José Luis, la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero y la publican en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis. También le decía: mañana se notifica el fallo de la Audiencia Nacional sobre Trapero en la línea que ya conocemos. Bueno, esto lo enviaba José Ramón Navarro a José Luis Ábalos y Ábalos se lo enviaba a Pedro Sánchez. Este hombre ha dicho: es verdad, no lo puedo negar. Hombre, ¿cómo lo vas a negar? Claro, estos mensajes, dices, pues ¿cómo ha tenido acceso el diario El Mundo, que es el que publica esta exclusiva, a estos mensajes? Pues bien, o los ha filtrado Pedro Sánchez, cosa poco probable, o el propio Ábalos, que no debe tener muy claro la estrategia que está tomando, sobre todo viendo cómo está Santos Cerdán. Pero ahí no acaban las corruptelas, tenemos más. Ahora vamos con las asambleas norcoreanas, tanto de la PSOE como del Partido Popular, que ha sido, en fin, patética, una incluso mayor que la otra. Hoy tenía que ir Anchón Alonso, ya saben, los socios de Santos Cerdán, Servinavar, a declarar, y ha reconocido que pagó comisiones a Koldo como intermediario de obras privadas en Navarra. Bulo, fango, no, reconocido por este tipo. También ha reconocido que hizo una donación a la fundación de don José Luis Ábalos, pero eso sí, defiende que esto se hacía por el compromiso social de Servinavar. Ya saben que todas las empresas pues dicen: no, tenemos un compromiso social. Bueno, pues Servinavar no iba a ser menos, claro. Y entonces dijeron: a ver, hay que cumplir con nuestro compromiso con la sociedad. Busca una fundación. Y pues mira qué suerte tienen, es que siempre tienen suerte. Pues justo fue la fundación de Ábalos y sí reconoce que efectivamente se hizo, no obstante, como digo, para cumplir con ese compromiso. También ha estado el exdelegado de Acciona, que también el tema de Acciona da para mucho, que eso sí, ha responsabilizado, Fernando Merino, ha responsabilizado a sus superiores por las contrataciones bajo sospecha en el caso Cerdán. Ha dicho: no, oiga, mire, yo me limité a cumplir lo que decían mis superiores. Ha dicho que sostiene que era un mero delegado de la compañía en Navarra y eran sus superiores los que decidían a qué obras concurrir y con quién. Y también, como digo, esto ha supuesto que el juez, el magistrado en este caso, pues haya decidido retirar el pasaporte tanto a Fernando Merino como al socio. Pero todo esto va en la línea, muy importante, de la senda del PNV. No nos olvidamos. Porque hoy conocemos también que Santos Cerdán y su socio hacían negocios con una empresa controlada por el tesorero histórico del PNV. En este caso, el dirigente del PNV era consejero delegado de Talde. Dirán ustedes, ¿esto qué es? Pues un fondo de inversión en el que las cajas de ahorro vascas tenían una importante porcentaje accionarial. Talde transfirió 12.100 euros a una sociedad de Cerdán, Anchón Alonso y Koldo entre 2017 y 2018. El primer pago se realizó cuando Cerdán manejaba la caja de la candidatura de Sánchez a las primarias. El segundo, 2 meses antes de la moción de censura. Y algunos dirán: bueno, esto de que el PNV, que ya saben, recuerden, esa moción de censura, se preguntaban muchos, bueno, pero ¿qué va a votar el PNV? Pues quizá ahora ya entendemos el porqué de su voto afirmativo, en este caso, para acabar con la corrupción.
El monopolio lo quieren ellos. Pero es que también el juez interrogaba el enlace del PSOE con el PNV y Bildu, y en esas anotaciones de Koldo que tiene la UCO en sus manos, pues han conseguido descifrar la siguiente frase: si consigo obras, ¿cuánto se me paga? La constructora de Santos Cerdán y Ancho Alonso primero recibió contratos millonarios, no hay que olvidarlo, de Usue Barcos, de Jero Abay, y después de María Chivite, del Partido Socialista Navarro. Jero Abay ya saben que es la filial del PNV que hay en Navarra. Es decir, la corrupción de la PSOE, de la mafia socialista, muy ligada al Partido Nacionalista Vasco. Porque hay algunos que todavía dicen, no, es que el PNV, a ver si son estos los que acaban con el sanchismo, pero ¿cómo van a acabar con el sanchismo si forman parte de lo mismo? Esta es la parte, digamos, de la corruptela de la PSOE, pero no es lo único. En este caso, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado ya formalmente como investigados a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y también al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, el 21 de julio. Que vengan ustedes aquí un momento que no está claro. ¿Por qué? Pues bueno, se les interrogará después de que el Supremo le derivara esta parte de la trama, porque claro, es que esto, o sea, estamos hablando de una megatrama que todavía no somos conscientes de la magnitud que tiene, pues ha derivado a la Audiencia Nacional los indicios consistentes contra ambos. ¿Por qué? Pues por su presunta implicación en el amaño de obras públicas. No es la cuestión de Jessica. Ay, que estaba al corriente del enchufe de Jessica, sí, es que eso es lo de menos. Es lo de menos. Bueno, pues Isabel Pardo de Vera, ya saben, la hermana de Ana Pardo de Vera, que se ponía tan estupenda y decía, ay, qué vergüenza que estéis diciendo esto de mi hermana, no te atrevas, le decía Ana Vázquez en el programa de Risto, a hablar de mi hermana. Bueno, pues de su hermana va a hablar, pero con un juez, claro, que es también lo que corresponde. Y a todo esto, en este clima, pues se celebraba ese comité de la PSOE. Y aparecía Pedro Sánchez, muy desmejorado, ¿eh? Un comité que ha tenido bronca, escándalo, de todo. Porque ahora dirán ustedes al azar, ¿y este quién es? Bueno, pues ahora les contamos la historia y sobre todo el papelón de Pilar Alegría, que esta señora, en fin, claro, está muy desmejorada. También lo está Pedro Sánchez, que decía, vosotros, bueno, y vosotras, claro, me escogisteis como vuestro capitán y no os voy a abandonar ahora. Más bien os vais a hundir conmigo. Lo escuchamos. Yo soy consciente de mi deber como secretario general y como presidente del Gobierno de España. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto. Aquí os quedáis todos conmigo y al fondo, pero todos juntos. Claro, Paje indignado. De hecho, no se levantó tras concluir el discurso de Sánchez. No le ha dicho, eso sí, a sus diputados, oye, vamos a echar a este tío. No, no, no. Se le ha ido ahí a expresar pues, su disconformidad con todo lo que está sucediendo. Y le decía, oye, pero me tienen ustedes que garantizar que no va a salir nada más. Pero ¿cómo no va a salir nada más? Bueno, Paje no es tonto y lo sabe. Es que cualquiera que está en el mundillo lo sabe. Y entonces tuvo bronca con Óscar Puente, que le dijo que era un hipócrita. ¿Un hipócrita? Sí, en este caso, por como digo, sostener a Sánchez, porque podía decir, oye, el sanchismo se acaba. Voy a dejar de sostener a Sánchez. ¿Cómo? Pues mis diputados. Digo, voten ustedes a favor de una moción de censura y que se acabe ya esto. Pero no lo hace. Simplemente está preocupado por ese resultado en las próximas elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, claro. Porque, en fin, bien, pues no parece que le vaya a ir. E imagínense, si pierde el poder Paje, pues ya sabe lo que le va a ocurrir. Pues como a otros tantos compañeros. Entonces hubo una gran bronca en ese comité entre Óscar Puente, que es el perro faldero de Sánchez, y García Paje. Pero el capitán va a estar ahí, cosa que se celebra hasta el final. Pues muy bien, todos hundidos. Afortunadamente, esperemos que sea pronto y que, en fin, no tenga mucho más daño para España, aunque también les digo, sin presupuestos, pero en fin, poca cosa ya puede hacer el sanchismo. Pero luego está la parte, digamos, del escándalo. ¿Dices, otro escándalo? Sí, porque esto es maravilloso.
Ya saben que, claro, tenían que configurar todo el tema este de, bueno, el secretario general del partido, a ver quién es, ya lo tenemos designado, pero oye, hay que buscarle un adjunto, alguien que colabore con este tipo y tal. Y dijeron, vale, en este caso tipa, y dijeron, vale, ok, pues vamos a poner a Paco Salazar. Entonces, mientras estaba celebrando esto y se filtraba a la prensa que iba a ser el hombre elegido, escogido por Pedro Sánchez, aparecían informaciones que decían, no, si es que este hombre está acusado de haber cometido abusos sexuales. Hoy conocemos que muchos de ellos se produjeron en la Moncloa. Esto publica Voz Populi. Bueno, pues mientras esto sucedía, le dicen, Pili, sale ahí a hablar con la prensa. Y claro, salía sin tener ni idea de todo este asunto. Y entonces le preguntaban y ponía la mano en el fuego por Paco. Ministra, ¿Salazar debe ser nombrado después de la información que hemos conocido esta mañana? Mire, yo desde luego no he podido, discúlpeme, pero no he tenido la oportunidad de leer esa información de la que usted me está trasladando. Lo que sí que le puedo decir que yo a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo. Ha sido y es un compañero íntegro, Paco Salazar. Bueno, pues pasaban un par de horas y Paco Salazar se convertía en Francisco Salazar. Y ahí ya, pues Pili ya no decía esto de que, en cuestión de horas, decía que ya esto de que es íntegro, pues bueno. Y defendía que decía, muy bien, oye, hemos actuado muy bien. Paco, ahora Francisco, por supuesto, ¿cómo va a estar de adjunto en la cuestión de secretario de organización? No puede ser. Y entonces aparecía otra vez, decía, bueno, ahora ya que sé la información, he de decir que muy bien, oye, que ha dado un paso al lado y todo estupendo. Que yo, cuando he llegado esta mañana, no había tenido oportunidad a leer estas noticias, esta información. Ahora ya he podido conocer con más serenidad y más tranquilidad la información, y sabéis perfectamente que la primera decisión que se ha adoptado por parte del partido, en primer lugar, es el paso atrás. Así lo ha pedido el compañero Francisco Salazar. El compañero Francisco Salazar, en 2 horas pasó de Paco a Francisco. Pide alegría, bueno, ya ven la cara, en fin, desmejorada total, está atravesando un momento terrible. Desde que empezó con lo del parador de Teruel, pues ha venido muy abajo, pide alegría. Y ahí estaba, que de hecho, la de comunicación, entiendo, de la PSOE, la miraba con las primeras declaraciones y decía, ¿pero qué dice esta? Si lo vamos a apartar. Si es que pensábamos que esto no iba a salir, pero ahora que ha salido el tema del acoso sexual, lo vamos a apartar. Claro, la miraba como diciendo, pero esta no ha leído lo que ya hemos leído todos. Pues Pili no, está desorientada, en fin, no está pasando un buen momento. Y Paco se convertía en Francisco y en purgado. Y bueno, y la PSOE, que pues nada, oye, un comité extraordinario, fenomenal. Había no mucha gente ahí en las afueras de Ferraz apoyando a Pedro, insultando a García Paje, diciendo que era el traidor, claro, porque no está comprometido y no tolera la corrupción ni tampoco acosos sexuales. Se le puede criticar por muchas cosas a Paje, pero lo que es delirante es que esta gente está defendiendo todo lo que estamos conociendo. Insisto, esto ocurría mientras se celebraba el comité. Pero bueno, de la asamblea norcoreana de la PSOE pasamos a la asamblea norcoreana del Partido Popular, que algunos decían, ya está. Esto de leer la prensa, que algunos llaman de derechas, es bastante lamentable. Entonces nos vendían una especie de Feijóo que de la noche a la mañana se convertía en un gran estadista y que el Partido Popular se reforzaba. ¿Pero quién hay nuevo? No, nadie, ninguno. Son los de siempre, se cambian los carguitos y tal, todos encantados de conocerse, esto es cierto, todos hay ovaciones, discursos, algunos de ellos lamentables, otros mejores, también hay que decirlo, pero básicamente pues eso, aplaudirse entre ellos, decir que guapos son, que listos somos, enhorabuena, todos se felicitan porque todos han ascendido. Esto es como cuando dicen, la última oleada del EGM, que crece en todos los, pues esto igual, pues aquí todos felices, todos estupendos, maravillosos, y claro, como viven encerrados en esa burbuja, de verdad se lo creen. Y ahora escucharemos a Tellado. Tarda 24 horas en hacer el ridículo, encima es que están creciditos. Pero antes, no es una cuestión menor lo que decía Alberto Núñez Feijóo, porque algunos celebraban, muy bien, no vas a hacer un cordón sanitario a Vox. Bueno, de facto ya no lo ha hecho. O sea, hay que tener en cuenta que el Partido Popular, en numerosas comunidades autónomas, si no es por el apoyo de Vox, no estaría gobernando. Es cierto que antes se hacía, digamos, en coalición,
Pero ¿quién está aprobando los presupuestos generales de las comunidades autónomas? Es Vox. Entonces, ay, mira, ya, esto sí que es un gran cambio. Feijóo ha dicho que no va a hacer un cordón sanitario a Vox. Pero si es que ya no lo está haciendo. Cazurro. O sea, ¿cuál es la novedad? Ninguna. Porque no hay novedad. Desde la centralidad, eso sí, reivindicaba llegar a pactos con todos, excepto con Bildu. Pero vamos a escucharlo, porque parece que no, pero es de enorme gravedad tener en cuenta que, en fin, el Partido Popular es parte del problema. Y yo quiero un gobierno en solitario, sí. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario al PSOE como pide Vox? Con este PSOE es imposible pactar. Con el sanchismo no se puede acordar. Lo sé por experiencia. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. Entonces, ¿no habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. ¡Ay, todos! ¡Ay, qué fuerza, don Alberto! Mira, cordón sanitario a Bildu. Es decir, vamos a empezar por ahí. Cordón sanitario a Bildu, pero Junts, Esquerra, PNV, eso sí, Podemos, Sumar, la PSOE. Con eso sí. Es que este es el nivel. De Bildu por descontado. Pero no está usted renunciando ningún cordón sanitario en el gobierno con esta gentuza, que su principal anhelo es destruir la nación española. Y qué gran ovación. Se caía el estadio. Y luego, fíjense en el detalle cuando dice con este PSOE, porque claro, la derecha sociológica española, pues lamentablemente es como es. Y los medios de comunicación que se presuponen de derechas, pues son como son. Y están continuamente lanzando la idea de que en realidad el problema es Sánchez. Y que tiene que volver la PSOE buena. La PSOE del consenso. Que no sabemos qué PSOE es. Si la que cuando se produjo el mayor atentado de la historia de España llamó a los ciudadanos a acercar la sede de estos panolis del PP, no sabemos si es esa. No sabemos si la PSOE buena es la que se inventaba a través de sus medios de comunicación terroristas suicidas. No sabemos si es la que estigmatiza a toda una población llamándolos franquistas o fascistas. No sabemos si es la que pactaba con Esquerra en Cataluña un cordón sanitario, este sí, contra el Partido Popular. No sabemos si la PSOE buena es la que ha dejado tirados y abandonados como perros a las víctimas del terrorismo, incluidos miembros del Partido Popular. ¿Cuál es la PSOE buena? Quizá la del terrorismo de Estado, la de la gran corrupción, porque desde su fundación la PSOE no ha hecho otra cosa, que es dedicarse al crimen. Y que si por ellos fuesen, todos los panolis que estaban ahí aplaudiendo y jaleando el patético discurso de Feijóo, estaría como menos ilegalizados. Y ya veríamos si no, si en las checas. Esto es así. Pero no, está la estúpida idea de que es que tiene que venir la PSOE buena. Tiene que venir la PSOE buena, estaremos 4 añitos gobernando, en solitario dice, bueno, no sabemos cómo va a hacer esto. Y luego ya otra vez, pues 10 años de la PSOE, pues con Madina o el hombre, el elegido de este nuevo PSOE que ahora sí se va a poder llegar a consensos. No sé, quizá con Zapatero es el referente que tienen. El líder de la mafia. El criminal miserable canalla que está del lado de Nicolás Maduro y de todas las dictaduras sanguinarias que tienen sometida a su población ya no solo a la miseria, sino a la persecución ideológica. ¿De qué PSOE me hablan? Pero yo creo que aquí hay un error, y quizá también lo cometemos, en este caso, bueno, por mí, lo puedo cometer hasta yo, aunque confieso que en los últimos tiempos cada vez menos. Y es creer que el Partido Popular es otra cosa. Creer que el Partido Popular de Aznar, con sus defectos, pero con alguna que otra virtud, cosa que uno no puede encontrar en el Partido Popular actual, en realidad sigue existiendo. Y que lo que hace falta es que por fin reconozcan que sí es verdad, nosotros en realidad
No somos de izquierdas ni estamos a favor de todo el tema ideológico que nos vende la izquierda. Bueno, pero es que quizá esto no existe, no es tal cosa, y el PP es precisamente esto. Es hacer viable la ideología delirante que impera en la sociedad española, y también, desgraciadamente, no en todas, en la mayoría de sociedades occidentales. Dicen, desde la centralidad vamos a llegar a los 10 millones de votos. ¿Qué es la centralidad? ¿Qué es ser de centro? Porque esto es una pregunta que nunca nadie la ha conseguido contestar. No, nosotros somos de centro. ¿De centro qué es? Asumir todas las tesis ideológicas del sanchismo, eso sí, estéticamente superiores. Y no llevándose mordidas de cientos de millones de euros. Pero bueno, como digo, como esta gente vive en su mundillo, están ahí unos a los otros diciendo qué guapo, qué listo eres, y es así, cómo funciona, ve una realidad paralela, se creen que son la leche. Y dicen, ya está. Y uno escucha este discurso y dice, oye, este hombre va a sacar 200 diputados. Bueno, este hombre ha sido incapaz de gobernar, teniendo enfrente a Pedro Sánchez. Dice, no, pero gané las elecciones por un puñadito de votos. Tampoco se crean ustedes, por un puñadito de votos. Que los escaños son muy engañosos. Consulten el resultado de las últimas elecciones. No es que ganase por 1 millón de votos. No. Como digo, los escaños, pues sí, parece que la victoria ha sido mucho más holgada. Falso. Bueno, pues siendo incapaz de eso, a día de hoy, con todo lo que estamos viviendo, Sánchez dice, yo sigo, que siga hasta el 27, a ver si sale todo. Van como, en fin, somos el no va más. No, son ustedes unos fracasados, unos perdedores y encima unos cobardes. Y entonces salía Tellado hoy y dice, bueno, vamos a mejorarlo esto. Claro, están creciditos, ya saben, estas asambleas norcoreanas, como digo, pues todos al unísono y todos, ay, qué listo eres tú, no, tú eres más guapo, no, pero tú me has ayudado mucho, no, pero tú también. Entonces todos estaban poniendo tweets, enhorabuena, compañero, compañera, fotitos, vomitivo. Bueno, pues salía Tellado y decía que sí, que ellos quieren gobernar en solitario, pero es que luego lo empeoraba. Y por eso Feijóo defiende un gobierno en solitario. El único gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. El argumento no se puede ser más corto. Es como no ha funcionado este gobierno de coalición, que me compararás una cosa con la otra, pues ninguno puede funcionar. Es estúpido el argumento. Es como este no, entonces ya ninguno. Cuando, insisto, hasta que el PP no le dio por romper los acuerdos con Vox, los gobiernos de coalición funcionaban razonablemente bien en muchas comunidades autónomas. Pero es que posteriormente, después de estas declaraciones, Tellado, esto a puerta cerrada con los periodistas, decía que el Partido Popular se compromete a ir a una repetición electoral si Vox exige entrar en el gobierno. Claro, uno escucha esas declaraciones y dices, bueno, esta gente no puede ser más corta. Pues sí. Porque claro, lo escucha y parece que hemos votado ayer y que estos tipos tienen 170 diputados. No es el caso. Nos están diciendo que supongamos que sacan 150 y Vox saca 48. Vamos a poner un ejemplo. Y Vox dice, bueno, vale, yo quiero entrar en el gobierno, 2 ministerios. Estos tipos están diciendo que no, que va, que repetición electoral. Es lo que está diciendo el Partido Popular. Ese Partido Popular que algunos nos venden como, ¡ay, mira, qué gran cambio! No, cambio ninguno. Como si hubiesen ganado las elecciones. Ya lo hicieron en las pasadas, en las del 23 de julio del 23. Que 2 semanas antes estaban ya repartiendo ministerios. Bueno, pues que ya están 2 años antes ya repartiéndose ministerios y cerrando la puerta a gobernar en coalición con Vox. Como digo, y esto pues es una tragedia, ¿qué le vamos a hacer? España tiene numerosos problemas y el próximo gobierno, si es que el sanchismo ya cae y gobierna el Partido Popular con Vox, porque si no, no va a poder gobernar, los desafíos que tiene por delante es que son tremendos. Y el PP, este partido de panolis, que no se enteran de nada, que siguen con el rollo de la legalidad, que siguen con el rollo de la Constitución, que siguen con el rollo de pactar con Junts y con el PNV, siguen con este rollo, ahora encima, siendo incapaces de haber evitado que Sánchez gobernase,
se ponen estupendos y quieren cerrar la puerta a un gobierno de coalición. Como les digo, el problema quizá, pues, en fin, es también de la mentalidad de esa parte de la sociedad derecha, centro-derecha, que sigue pensando en un Partido Popular que no existe. El Partido Popular es precisamente esto, es hacer el sanchismo viable, eso sí, estéticamente superior. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a nuestro querido Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Tenía mucha ilusión de enseñarte esta foto. Ah, pero ya has ido. Hombre, bueno, el primer concierto. Pero bueno, no has ido. Han dado dos ya, han ofrecido ya dos. Lo he bautizado como el abrazo de Cardiff. 16 años después, Oasis ha vuelto a los escenarios. Aquí están, les he puesto en un sitio preeminente porque siempre los ponía en la esquina. Los tenías esperando, sí, tenía a Tintín presidiendo mi parte de la mesa, pero ahora pues sí que tienen ese lugar privilegiado. Ha costado, 16 años, Jano, desde que era adolescente, que los vi en directo, pues ahora me queda un poquito todavía. No se han enfadado de momento. A ver si llegan, hombre, yo creo que llegarán. Han sonado bien y bueno, esa es la gran esperanza, lo vamos a pasar en grande. No pasan por Suiza, eso sí, pero bueno, me han contado que las cosas han ido bastante bien. Oye, súper bien, ¿no? Claro, el jueves nuevo programa, algunos me han dado, oye, pero ¿por qué no hay programa? Claro. Me preguntaron varias veces además. Pero eso significa que no nos ven el programa entero hasta el final. Claro, porque, claro. Lo explicamos. Y es porque tenía que ir a dar una conferencia, gente súper interesante, muy molona, ¿sabes? La cantidad de talento que hay, porque hay un montón de españoles en Suiza y también concretamente en Zurich. Peña, muy top. Qué bueno. Y una lástima verlos ahí. Y vino un seguidor, Pues sí. Luis, que seguro que está por el chat. Y desde aquí le mandamos un abrazo. Vino a ver la conferencia, un hombre encantador. Qué bueno. Y sí, la verdad es que muy bien. Y con esa sensación agridulce de decir, joder, cómo estamos expulsando a toda la gente valiosa en España porque aquí no hay futuro. Eso te iba a decir, que allí les va muy bien, te alegras porque es gente pues, que se lo ha currado, que tiene mucho talento, que aquí en España pues serían capitanes generales, pero claro, si fuéramos un país no mediocre, pues todavía, pero no es el No les caso. compensa, ¿no? De verdad, la sensación con la que uno vuelve de estos sitios siempre suele ser esa. Me dijo, joder, cantidad de españoles top que se tienen que ir porque aquí no tienen futuro. Pues sí, una lástima. El que tampoco tiene futuro es Carlos Cuerpo. No. Que le han dicho que eso del Eurogrupo que se vaya a casa ya, deje de marear. Claro, es que aquí se piensan, lo que decíamos también con Santos Cerdán hablando con el juez, que se creen que el Supremo pues es una corte de grupis militantes que les van a permitir absolutamente todo. Y aquí es lo mismo, siempre alabando, ¿no? Carlos Cuerpo va a ser un gran presidente del Eurogrupo, tal y cual. Pero claro, al final, ¿sabes cuántos han apoyado de 11 que necesitaba? ¿Cuántos? 1. Ah, no está mal. Podría haber sido peor. 1. Podría haber sido ninguno, ya 0 puntos como en Eurovisión. Bueno, o sea, nos reímos, pero esto es dramático. Es el nivel, no, claro, a nivel sí, internacional somos repudiados. Sí, yo lo decía más que nada por la irrealidad en la que vive la PSOE, que al final se piensan que todo está bien, todo está perfecto, pero en Europa les han dicho, oiga. ¿Y quién ha sido? No lo sé, no lo he encontrado. No lo he encontrado el país. No sé si es porque será... Porque a lo mejor somos nosotros mismos. Bueno, qué triste sería eso, ¿eh? España. ¿Te imaginas? La España actual. Y mira qué retos tenemos. Y te sale. Bueno, luego hablaremos de la tertulia. Uf, queda para mucho. De estas asambleas norcoreanas, cada uno lo llama como quiere, dan siempre una vergüenza ajena. Son terribles, sí. A un lado hay otro, el PSOE y el Partido Popular. O sea, es una cosa, pues eso, para... Todos los partidos. Los carteles de aplausos y... Sí, todos, ay, qué listos, enhorabuena. No, enhorabuena tú, no, pero a ti, no, pero tú mejor, no, pero... Bueno, vamos con el ridículo de este tipo. Efectivamente, sí, porque tendrá que esperar otra oportunidad porque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que retira su candidatura a la presidencia del Eurogrupo. Lo hace tras constatar que el apoyo que ha recibido no ha alcanzado la mayoría necesaria para garantizar el éxito de la candidatura. Por lo tanto, el ministro decide dar un paso al lado para favorecer, ha dicho, una elección basada en el consenso. Ya saben, esa palabra que les gusta tanto. Para hacerse con el cargo, le disputaba al actual presidente del Eurogrupo, el irlandés Pascal Donohoe, y al ministro de Finanzas lituano. Cuerpo necesitaba el apoyo de 11 de los 20 países de la zona euro y, como decimos, pues solo había conseguido 1 de los 11 votos necesarios. El ministro de Economía, pese al fracaso, pues bueno, se lo tomaba con algo de deportividad. Esta mañana decía esto Cuerpo. Más al momento complejo que vivimos, que exige de un elemento de unidad, de evitar la fragmentación en un órgano tan importante como es el Eurogrupo, pues lleva en un ejercicio de responsabilidad a que haya decidido dar un paso al lado y en este caso favorecer una candidatura de consenso para la próxima presidencia del Eurogrupo.
Fíjate que probablemente de la PSOE el que pueda salvarse de la quema es este hombre, ¿no? Porque Por el poco tiempo que lleva. Por el poco tiempo que lleva, no le ha dado tiempo del todo a corromperse, pero claro, está sufriendo las consecuencias, los daños colaterales gravísimos de lo que es militar ahora mismo en el Partido Socialista y al fin, o ser ministro de un gobierno socialista, en este caso. Y claro, al final pues le han dicho en Europa, no, ya está. No, uno. ¿Quién será? En fin. Lo voy a buscar, pero no lo he encontrado. Vamos con, en este caso, Ana Duato y Imanol Arias, toda la cuestión está de, claro, es que en España se persigue más el que no paga impuestos que a un terrorista. O a un asesino, o a un ocupa. Por desgracia es así. Sí, y entonces, bueno, a Imanol Arias sí que lo van a meter en la cárcel. Han absuelto a Ana Duato, pero por otro lado han condenado a 2 años de prisión a Imanol Arias meses, ¿no? Y 2 meses, sí. Sí. ¿no? Ahora iba a matizarlo, era por redondear un poco en el titular, porque la Audiencia Nacional ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable. Perdóname, pero es que esas otras se me ha olvidado, macho. 80 años. 80 años, sí. O sea, tiene más pena esto que un terrorista. Sí, no sé es dónde lo he visto increíble. antes en Twitter que decían eso, que no sé si era de los un juzgados de homicidio. Barcelona, que habían recibido menor condena que un asesor fiscal que ha cometido en fin, un perdón, delito Juanín, en este caso. No, sí, tienes razón, en esto te apoyo. En muchas otras cosas no, Jano, pero en esto, Y así debe ser. En esto te doy la razón. Bueno, la Audiencia Nacional, vamos a ponernos serios, ha condenado a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable Fernando Peña por el caso Numaria y por otro lado a 2 años y 2 meses al actor Imanol Arias. Sí que absuelve a la también intérprete Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada y por los que se negó a alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal. La sentencia de la sección segunda considera que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por Peña entre los años 2010 y 2016 a través del despacho Numaria. El fin, según la sentencia, era el de evitar la tributación de capitales en España. En el caso de Arias, la condena deriva del pacto de 2 años y 2 meses de cárcel que alcanzó, en este caso sí, con la Fiscalía Anticorrupción por 5 delitos fiscales entre 2010 y 2013. Mientras que en el caso de Duato, la Sala considera que no concurre, abro comillas, acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber tributario. Ana Duato es la que se ha pronunciado a través de un comunicado. Después de conocerse esa absolución, ha dicho que no es justo sufrir durante años la presunción de culpabilidad. Pues sí, pero es que de esto nadie habla. No. Sería entrar a las primeras medidas. O sea, lo de Hacienda es una cosa espectacular. Pues sí, y cada vez es más asfixiante lo de Hacienda. Y también sé lo que es muy sangrante. Y yo te pongo mi ejemplo personal. Un mes y medio me llega de Hacienda la típica cartita que digo, coño. Sí, una notificación. Sí, y entonces era, oiga, que la cuota del año 2023 de autónomos no la pagó usted bien. Le faltan 200 euros. Tiene que ir al banco y si no va al banco a pagarlo, un recargo del 20%. Y digo, coño, o sea, si yo, un pringa autónomo, Hacienda sabe eso y luego tienes a estos de Servinavar, con todas las concesionarias, millones de euros, Coldo comprándose la primera línea de todo Benidorm, o sea, una cosa acojonante. Y ahí, no hemos visto nada raro. O sea, es que es una mafia. Sí. Es increíble. Pobre Imanol, desde aquí nuestro apoyo. Pues sí, porque es muy injusto y al final pues es que tuviera también las cifras de lo que comentabas al principio de condena. O sea, impresionante, 80 años. O sea, es que 80 años. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Una barbaridad. ¿Cómo puede ser que a un solo ciudadano, un individuo, le capten hasta lo que ha podido gastarse en un supermercado y aquí campando a sus anchas con su dinero, comprando mansiones y áticos de... Y no hemos visto nada. Santos viviendo en un ático en Chamberí de 1,5 millones. Se lo merece, claro. Santos Cerdán, ya sabes que está Mancio Ortega, Juan Roch y Santos Cerdán. Claro, esto es así. Entonces dices, empresario de éxito. Es escandaloso. Pues sí, pero es muy lamentable. Porque esto de los impuestos, claro, otra cosa son los que te dan lecciones de moralina, de no hay que pagar impuestos, pues no se nos mueren los ancianos. Hombre, si se le pillan, dices, ahí, karma. Pero el que no... Pues sí. Bueno, nos fallan los trenes, también se nos colapsan los aeropuertos. Correcto. Y llega el turno de Correos. No podía faltar en toda esta fiesta, Jano, la gran empresa Correos, que en su día contamos, a mitad de temporada más o menos, que había 5.000 bajas diarias. Sí. O sea, era la empresa pública con mayor absentismo, bueno, también valdría abstención laboral y absentismo laboral en Correos, 5.000 personas, y ahora pues ha petado el sistema informático también.
Claro. ¿Sabes o sea, que el cuántos- que quería trabajar hoy ni siquiera podía. Ni siquiera... Bueno, a ver, ellos estaban, pero los que se han quejado y con razón pues han sido los usuarios. Los usuarios, sí, sí. ¿Cuántas explicaciones han dado Correos? ¿Sabrías decirme? Apuesto por ninguna. Correcto, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Eso ha sido. En No sé. los canales habituales, en redes sociales y demás, no han dicho absolutamente nada. Algo del orgullo habrán puesto. Hombre, sí, tienen la banderita Vale, y vale. todas esas No, cosas. ya me Claro, estaba claro. preocupando. Claro. Vamos a repasar esa noticia porque una importante caída en el sistema informático de Correos ha dejado este lunes a miles de ciudadanos sin poder enviar ni recibir paquetes en toda España. Desde primera hora de la mañana, las oficinas postales han registrado largas colas y numerosas quejas de usuarios que no podían completar sus gestiones habituales, gestiones como el envío de paquetería o la recogida de notificaciones. Según han señalado algunas fuentes, este fallo ha afectado a los sistemas centrales de gestión, lo que ha provocado la paralización de múltiples servicios. Por el momento, la empresa no ha reconocido a nivel oficial esta incidencia a través de sus principales canales de comunicación, ningún mensaje por redes sociales. Se estarán investigando las causas del problema, también lo que decía el gobierno del gran apagón, igual contestan dentro de un año. Este corte ha afectado tanto a particulares como a empresas, especialmente a aquellas que dependen de Correos exclusivamente para realizar envíos urgentes o gestionar su logística diaria. Pues muy bien. Pues dale. La España del progreso. El estado del bienestar. No sé si estas cosas pasaban, supongo que pudo haber algún problema Puntualmente, puntual, siempre, claro. informático, pero esto es que lo estamos viendo día sí día también, por desgracia. Sí. Lo que también vemos día sí día también es que esto es increíble, que siempre que pasa algo en la Rusia de Putin son estos suicidios misteriosos. O sea, el índice de suicidios es impresionante. Sí. Que llevarán 20, ¿cuántos años lleva gobernando Putin? No lo sé, porque acuérdate que hubo una época que se fue, entonces entró... Sí, luego- Medvedev era este, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba este que entró de presidente, que sigue estando por ahí? ¿Te acuerdas que se turnaron? Sale, el Boris. Es que me sale Medvedev, pero este es el Yeltsin. tenista. Boris Espérate que lo Medvedev, vayamos. has dicho. Este es el tenista. Estaba pensando y digo... Espera, digo, ¿de que qué lo me voy a suena? buscar. Mientras cuenta la noticia Voy a ir y ahora contando- damos la información Sí, correcta. sí, porque ha sido, en fin, bastante potente, ¿no? Lo que ha ocurrido, porque han encontrado muerto al exministro de Transportes ruso, que era ministro de Transportes hasta este mismo lunes. Lo han destituido Uy, perdón. esta mañana. Roman, ¿qué dices? Es Medvedev. Ah, o ¿Ves? sea Como que- no iba tan desencaminado. Pues has acertado. Has Sí. acertado. No iba ¿Es el desencaminado. padre del tenista o No. o no? No, pero salvo quitando eso, Putin tienes el 31 de diciembre del 99... Oye, te estoy cortando muchísimo, perdóname, no, Juanín. sí. Es Y luego, interesante. el 7 de mayo de 2008, entró él, como es que esto es democrático, entonces entró él. Y luego se por- fueron y ya es Putin, pero ya no se ha ido. Ya, y Boris Yeltsin, ¿eso cuando fue? Eso ¿A es finales antes. de los 90? Sí, o Yeltsin fue hasta el 96. hasta el 96. Sí, perdón, hasta el 99, exacto. Ah, exacto, y ahí sí. es cuando entra Vladimir Putin. Ah, Sí, amigo, 8 años amigo. y 5 meses y 21 días estuvo Yeltsin. Vladimir Putin lleva, si sumas todo, quitando incluso la parte de Medvedev, Ujú. pues tendrías 8, 21, 25 años 25 aproximadamente. años. Y en ese lapso de tiempo, la tasa de muertes misteriosas de los ex ha sido bastante Sí, elevada, ¿no? Habría que sí. hacer la media, ¿eh? Yo creo Pues que sí. saldría un número bastante elevado. Total. Volviendo a la noticia, el exministro de Transportes ruso, Roman Starovoyt, ha sido destituido este mismo lunes por el presidente ruso, Vladimir Putin, y horas después ha sido encontrado muerto en su domicilio a las afueras de Moscú. Es este señor que van a ver en pantalla, de 53 años y exgobernador de la región de Kursk, que asumió la cartera de Transportes en marzo de 2024, y algunos medios locales deslizan que se habría suicidado. El funcionario fue hallado con una herida de bala en su vehículo particular en esa localidad a las afueras de Moscú. Antes de asumir esa cartera de transporte, en mayo del año pasado, fue gobernador de esa región fronteriza con Ucrania, un cargo al que fue elegido en 2019 para un periodo de 5 años. Y después fue ministro de Transportes. Es que es muy fuerte, Jano. O sea, lo han destituido hoy mismo, ¿eh? Y horas después, este hombre pues ha aparecido muerto en ese aparente suicidio. Pero ya sabes que en la Rusia de Putin, estas cosas... nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Cosas extrañas que ocurren, pues bueno. En fin, pues nada, pues uno más que se suma a la lista. Sí, Esto es así. sí. Bueno, si hay novedades, ¿la versión oficial ahí? No ha trascendido. ¿No? Ha trascendido, no ha dicho Vale, nada. Pues a ver qué dice. Pero, vamos, me lo puedo imaginar Sí. el comunicado, ¿no? Sí. Estamos muy... Consterna, pero hombre, siempre le suelen echar la culpa a alguien. Sí, algún Alguien exacto, agente tendrá externo, que yo qué sé, o inculpar a la familia, seguro. Que alguna sale, cosa. Sí. Bueno, lo contaremos. Sí. Nosotros vamos a la tertulia.
Arrancamos la tertulia y lo hacemos saludando a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin problemas esta vez. Esta vez sin problema. Les ha tocado a los de Barcelona-Madrid, a los del trayecto Barcelona-Madrid. Pero siempre va uno con la inquietud ahí. Es como la lotería. Tienes más probabilidades de que te toque, efectivamente. Pero llegas a la estación que no sabes si llega tu tren o no llega. Sí, que es verdad. Que esto es un poco, a ver, oye, ¿cuál es la línea afectada hoy? Ah, mira, voy en los de Sevilla. Hoy me ha tocado Valencia. Pues no, esta vez no. Pedro Lecanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, he venido andando, no me han dado ningún mensaje por correos, o sea que no me ha afectado nada de eso. Claro, es que había colapso en correos. Exacto. Y nada, encantado de estrenarme un lunes. Que nunca había... Es verdad que los lunes tú no estabas por aquí. Así que cierro temporada, vamos, por todo lo alto. Efectivamente. Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Yo también he venido andando, o sea, bajo el sol, lunes al sol. Y con correos, en cambio, tengo muchos problemas porque estoy enviando libros, el nuevo libro de Rejón, Oye, no lo hemos a puesto. muchos amigos. Ahora te lo pongo. A muchos amigos y muchas veces no llega, o sea, no sé qué hacer. O sea. Sí, bueno, que te cuente Juanín, que Juanín cuando manda a los socios también tenemos un montón de problemas que tardan 3 meses en llegar, pero no te creas que lo hemos enviado, yo que sé, como a la lotería, Indonesia. No. Es como la lotería de los trenes. Tú mandas los paquetes y llega a algunos. Mira que está en récord, además de en récord de deuda, en récord de contratación de personal, pero seguro que el que hayan fichado a gente como Leire Díaz y otros fontaneros del PSOE no tiene nada que ver. No influye en su mal No funcionamiento. En fin, empezamos, si os parece, por las corruptelas, que hay varias. A mí, mira, aprovechando que estás aquí, Lupe, que además lo hablamos en privado el otro día, la cuestión de la Audiencia Nacional, mandando mensajitos a Ábalos, diciéndole, oye, que esto de Trapote va a salir. Me parece una cosa súper grave y no ha tenido mucho impacto. O sea, se ha quedado como ya en el olvido absoluto. De hecho, muchos dirán, ¿de qué nos está hablando Jano? Es una cosa gravísima. Efectivamente, este fin de semana publicó un medio de comunicación, concretamente El Mundo, que el jefe de la Audiencia Nacional, que realmente con la palabra el jefe se refiere al que era el presidente de la audiencia hasta hace relativamente poco, remitió un mensaje de WhatsApp al que por entonces era ministro de Transportes, a José Luis Ábalos, que este reenvió a su vez al presidente del gobierno, adelantándole nada menos que 2 meses antes, es decir, no unas horas antes, sino 2 meses antes, cuál iba a ser el sentido del fallo de una sentencia importantísima, concretamente la sentencia que absolvía a Trapero, al jefe de los Mossos d'Esquadra, en el contexto del procés. Una sentencia que no solo no conocían las partes, sino que seguramente no estaba ni redactada. Entonces, este señor, es cierto, en la Audiencia Nacional el presidente no ejerce funciones jurisdiccionales, pero al margen de todo ello, quiere decir, primero, que alguien le fue con el sentido del fallo al presidente de la audiencia y el presidente de la audiencia no tiene otra cosa que hacer que comunicárselo con tantísimo margen, es decir, con 2 meses de antelación al Supremo, ojo, según el WhatsApp, para que lo uséis como corresponda. Sí, sí. Sí. Claro, es muy esto primero lo que demuestra es que en el seno del Poder Judicial también existe la corrupción, concretamente la peor de las corrupciones, que es la complacencia con el poder político, y esta complacencia, este intento de agradar y de quedar bien, se debe a que el cargo concreto que ocupaba este señor, José Navarro, creo que se llama, es un cargo discrecional, es decir, de estos que eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ya sabemos quién elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los políticos. Por eso es tan importante esa reforma que venimos reclamando muchos juristas desde hace décadas y que no se acomete ni por el PSOE ni por el PP, a pesar de prometerlo en cada una de las citas electorales a las que vamos. Bueno, este señor creo que ha tenido que ser Hazte Oír, no sé si ha sido Hazte Oír o Manos Limpias, quien ha presentado una querella por lo que es evidente, un delito de revelación de secretos, que por cierto estaba a puntito de prescribir, o sea que es una querella que por una vez aplaudo. Que nadie crea que es la única vez que esto ha sucedido, aunque sea muy llamativo porque precisamente es el PSOE el que ha sacado
a la palestra nacional esta retórica del lawfare que tanto se utilizaba en el procés. No es un hecho aislado, hay más. Y por cierto, si esto es así con un miembro del Poder Judicial, imaginar que no será con el Tribunal Constitucional o con la Fiscalía General del Estado, que aquí muchos se llevaban las manos a la cabeza porque Hurtado ha procesado al fiscal general por un delito de revelación de secretos por algo similar. O sea, es que claro, imaginaros. Yo creo que muchos decían, pero ¿por qué imputan al fiscal general? Es porque, oye, si esto se hace, esto es el pan nuestro de cada día, que se filtren documentos a la prensa, a Moncloa. ¿Cómo han imputado al fiscal si antes se ha hecho? Bueno, pues esto no es un caso aislado y yo, como dije el día que conocimos la noticia, lo que espero es que todas las compuertas de la basura se abran, que salga todo, que lo conozcamos todo y que quienes han cometido delitos que respondan de ellos ante la justicia. Pues sí, porque es que se van sumando, es que es uno detrás de otro, es impresionante. Sí, Luca. Sí, es que corre peligro de ser demasiadas compuertas como para gestionarla. O sea, que yo creo que el caso del presidente de la Audiencia Nacional, o sea, los mensajes famosos del Mundo de la semana pasada, a mí lo que me ha llamado la atención, más allá del hecho en sí, o sea, efectivamente, que escriba Ábalos, oye, que sepas que Trapero pues lo van a declarar inocente, creo, a archivar. A mí me llama la atención que uno de los argumentos era, bueno, que sepas que hay periodistas que ya se están interesando, ¿no? Ahora no recuerdo cómo ya están... Sí, pero eso fue después, eso fue faltando días poquito, para el fallo. Bueno, es que hubo dos mensajes. Un par de semanas, si no me equivoco, pero claro, la idea era en plan, oye, que sepa el gobierno, que sepáis que aquí hay periodistas que ya más o menos se han enterado para que tú efectivamente lo puedas gestionar como corresponda o como tú prefieras. O sea, esto me llama la atención. ¿Cómo consideréis? O sea, que ya era... O sea, ya si os fijáis, es una pequeña dimensión más, porque no es solo... Oye, te comento que eso es lo que va a pasar dentro de una lógica, no sé cómo decirlo, si institucional o de interés institucional. O sea, tú eres el gobierno, yo soy la audiencia, en fin, te paso una información relevante. No, es también para que se pueda gestionar el flujo informativo, o sea, ya en términos de batalla de relato, que es lo que el gobierno pues está instalado desde hace mucho tiempo. Pero es que Navarro, hay que decir, nosotros lo publicamos, lo estamos publicando nosotros en The Objective y otros medios, también formaba parte de algunas delegaciones, ¿no? De viajes, por ejemplo, cuando Air Europa abría la ruta a Georgia, que claro, que él escribía, oye, pero que no me habéis metido en la lista, yo también quiero ir. O sea, luego, claro, Air Europa son viajes, ¿no? Que luego sabemos que es uno de los elementos de la investigación sobre la presunta corrupción del PSOE, porque vete tú a saber que con el famoso rescate de Europa de más de 400 millones, pues, en fin, intercedió la mujer del presidente. O sea, hay unas sospechas muy, muy graves. Y luego está el último que hemos publicado justo hoy, que el Cruz del Zapatero se puso en contacto con Navarro para saber si, de alguna manera, en el año 2021, fijaros, si había una investigación abierta por el tema de Venezuela. Y que este señor se postuló en 2023 para el Tribunal Supremo. Eso también lo publicó The Objective. Efectivamente. O sea, porque el porqué se hacen determinadas cosas por una persona que digas, pero que está loco, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Bueno, pues en 2023 él consideraba, de hecho, que iba a conseguir una plaza en el Tribunal Supremo. O sea que... Lecanda. No, yo decía solo simplemente que, o sea, perdona Pedro, o sea, que el tema efectivamente del lawfare, con todos estos contactos, o sea, entre el fiscal general, este señor y los demás, es absurdo, ¿no? O sea, cómo tengan un poco esa idea de mantener la idea de la conspiración judicial cuando prácticamente tienes un canal directo con las máximas instancias del sistema judicial. O sea, es curioso, ¿no? Digo yo. Bueno, en fin. Ahora sí le canta. Sí, bueno, a mí también me ocurre que, oye, pierdes pie en los casos de corrupción. O sea, esto de hablar un lunes, claro, me muestra es que hay un fin de semana en medio. Y en ese fin de semana hay un congreso, un comité, una reunión confederal y tal, y llega un momento que no puedes seguir el ritmo, ¿no? Pero por ir a algo más general, o sea, evidentemente el discurso de Lofer, que como habéis apuntado, ¿no? Es un discurso importado de sus socios independentistas o de izquierda del PSOE o extrema izquierda. Es un discurso victimista pensado para compensar la debilidad parlamentaria y corroer cualquier tipo de contrapeso. Y eso implica
periodistas, implica jueces, implica empresas públicas, luego creo que hablaremos de eso, sí. Implica también corrosión. Y en el fondo la matriz común es la misma, ¿no? Que, o sea, los delitos de corrupción, esto Lupe me corregirá, pero los delitos contra la administración pública, administración de justicia, en el fondo tienen la misma matriz, que es la desviación de un interés general por un interés privado espurio. Y esa es la textura del gobierno, de esta coalición. Es decir, la amnistía no es otra cosa que eso. Aunque no sea, será ilegal o no, ahora es constitucional, pero la matriz es esa misma idea corruptora que consiste eso, en desviar intereses generales e intereses privados y en corromper ideológicamente cualquier contrapeso. En el caso de la justicia, claro, o sea, igual, en fin, es uno de los casos más graves, efectivamente, ¿no? O sea, siempre lo hemos dicho aquí. Una cosa es la corrupción consistente en robar. Esto es que no le quito gravedad, pero en fin, tiene menos peso. La corrupción es tanto más grave cuando infiltra a las instituciones, porque las instituciones siempre quedan, o sea, quedan después del caso de corrupción y hay que rehacerlas, hay que saber rehacerlas, es mucho más complicado. O sea, cuando pensamos en un país verdaderamente corrupto, pensamos en la corrupción administrativa. Es decir, el caso más evidente es el policía que te pide una mordida, ¿no? Entonces, cuando la corrupción empieza a bajar, ya digo, a esos niveles administrativos, judiciales, ahí creo que das un salto, ¿no? Y eso, y que hace muy difícil una mínima confianza. O sea, no estoy hablando ni siquiera de una separación de poderes neta o limpia, que siempre puede haber, sino que te lleva una desconfianza en la propia matriz, ¿no? del propio sistema. Y a mí esto me parece lo más grave de estos mensajes. Sí, sin duda. Vamos que hoy, claro, el Supremo trabajo tiene y mucho. Entonces hoy le tocaba el turno. Formas, con el tema de Navarro, pero que interrumpa, no sé si hay algunas entidades, porque claro, la cuestión es, oye, ¿esto es legal o no es legal? Y si es legal, claro, alguien tendrá que llevarlo a los tribunales. O sea, no puede ser el diario El Mundo ¿no? O sea, yo creo que eso es otra clave. Está diciendo Juanín que mueva Milei porque le está tapando la portada de Luca. Ah, vale, que no entendía, digo, ¿qué está pasando? Lo ponemos con los Gallagher. Es un crossover ahí, ¿no? Sí, claro, es un crossover interesante. Ponlo con los Gallagher, pero que no le corte la cabeza. No, por favor, que aún tiene que acabar la gira. La Argentina peronista y la libertaria. Y perdón, por añadir una coda, a mí me parece muy interesante también en esa línea, que yo creo que hay que aprovechar todo esto, o sea, aparte de llevarte las manos a la cabeza y, oye, qué duro es esto, para pensar cuáles son los vicios estructurales que han permitido esto. O sea, yo creo que esa es la conversación. O sea, el antisanchismo entendido como qué malos son, o sea, es que es verdad, hay que decirlo. Pero luego es la segunda parte de, oye, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué resortes han permitido? Habrá que hacer una suceda? reforma en profundidad. Yo creo que esa reflexión. Es que fíjate, tú has hecho un comentario muy interesante cuando has dicho, bueno, pues es que al final esto lo que demuestra, al igual que la amnistía, es que estamos ante un tipo de delitos en los que se impone el interés particular sobre el interés general. Es que realmente eso fue la investidura. Sí. Cuando hablamos de tramas de corrupción, la primera trama de todas fue la de la investidura, porque estamos conociendo a raíz de todos los casos de corrupción que se están destapando y que se llevan tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, que la trama de la investidura, el interés no era conformar un gobierno de coalición progresista, era hacer negocios. Y en el ajo no está solo el sanchismo, el Partido Socialista. En el ajo están el PNV, Bildu, incluso se habla de... ha salido por ahí el nombre de UPN, es decir, que estamos ante un entramado cuyo interés principal era mercantil, por mucho que lo disfrazaran, como han hecho con la amnistía, que la han querido disfrazar de convivencia y de interés general, pues por mucho que lo disfrazaran de necesidad de recuperar la dignidad de las instituciones y de regeneración. Es mentira, era todo un puro negocio. Sobre eso, claro, que hay personajes que se nos escapan, que unos piensan Sánchez, Koldo, Ábalos y Cerdán, que va. Tenemos al socio de Cerdán, pero no es el único, también Acciona, empresas como Acciona involucradas. Juanín. Sí, vamos a empezar con el empresario Anchón Alonso, que ha respondido este lunes en el Tribunal Supremo únicamente a las preguntas de su defensa en el marco del caso Koldo. Ha negado cualquier actuación delictiva relacionada con el pago de comisiones ilegales por amaños en adjudicaciones de obra pública. Alonso era el dueño, recordemos, de Servinavar, una pequeña empresa con nula experiencia en el negocio de la construcción que comenzó a resultar adjudicataria de importantes obras en Navarra. Alonso también, recordemos, era el socio de Cerdán que negoció el apoyo del PNV y Bildu a Sánchez. Y por otro lado, también ha declarado el exdelegado de Acciona en Navarra, que responsabiliza a sus superiores en las contrataciones bajo sospecha de este caso de corrupción. Fernando Merino sostiene que era un mero delegado de la compañía y correspondía a sus superiores decidir a qué obras concurrir y con quién. Pues sí, así está la cosa. Ahora vamos con el PNV. Luca.
Bueno, yo creo que la parte empresarial, en mi opinión, es muy relevante y muy interesante porque de momento yo veo también con las declaraciones del viernes pasado que, en fin, están aguantando de alguna manera. No hay declaraciones así muy potentes, pero la justicia puede poner contra las cuerdas, yo creo, a los empresarios. Y para mí eso puede ser un canal interesante para que alguien empiece, como se dice, ¿no?, a cantar un poco la traviata y explicar exactamente lo que está pasando. Aunque, que creo que es un tema que hemos abordado aquí varias veces, la clave es también cómo la justicia empuja, digamos, en ese sentido. O sea, si empiezan a salir imputaciones, investigaciones de verdad y sobre todo prisión preventiva, yo creo que es una de las claves que pueden remover un poco las aguas. Yo siempre hablo del Tangentópolis, que esto tiene cada vez más pinta de Tangentópolis, porque Tangentópolis al fin y al cabo afectaba a muchos partidos, era un entramado muy grande y era muy difícil. O sea, tardaron al menos 2 años en llegar a algunas conclusiones, pero luego fueron demoledoras. Y ahí la clave, claro, ahí depende también de la capacidad de los instructores, o sea, de quien instruye el caso. En Italia lo que hicieron fue meter en la cárcel, yo creo, un centenar de personas. De vez en cuando, hombre, quiero decir, eso, claro, el problema cuál es, que a veces algún inocente también cae. No digo que no, pero claro, luego eso se va aclarando, y aunque es una medida muy dura, muy draconiana y muy drástica, pero en una situación semejante yo creo que es el elemento, sobre todo, por ejemplo, para que un empresario se sienta en una situación de debilidad y diga, mira, oye, yo aquí voy a soltar todo lo que sé, porque el político al fin y al cabo tiene detrás una organización, o sea, crece alrededor de una organización política y también tiene miedo por lo que la organización política le pueda hacer. Pero un empresario creo que está acostumbrado a actuar con más, o sea, de una manera más solitaria, fundamentalmente. Entonces puede tener un incentivo mayor a decir, si se encuentra entre rejas, a decir, oye, mira, yo esto no me lo voy a comer solo. Para mí eso es relevante. Vamos a ver qué va a pasar esta semana, ¿eh? Vamos a ver. Porque... Sí, oye, es verdad, esta semana está todo el mundo diciendo que esta semana, el miércoles, no sé por qué, va a pasar algo. Esta semana y la que viene. Sí, pero, a ver, te dicen Zapatero, y es que yo, ya sabes, Lupe, compartimos esa debilidad. Sí. Tenemos... Bueno, hay algún despistado que dice, no, Sánchez, no, hay algún despistado. Nosotros tenemos en el podio, tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero. Luego ya las otras posiciones van variando en función del día y tal, pero es verdad que tenemos la debilidad por José Luis. Siempre tenemos debilidad por el proceso. Estamos deseando ver a José Luis declarar. Uy. Pero bueno, mira, lo que estaba comentando Luca de Anchón Alonso, es que Anchón Alonso no es un empresario al uso. Mira, uno de los argumentos que yo utilizo para justificar por qué la trama de las mascarillas, la de hidrocarburos, la de la colocación de las prostitutas de José Luis y de Koldo en empresa pública, todo al final se reconduce a la trama de la investidura, es precisamente tener a un señor que se supone que es empresario, que es este Anchón Alonso, actuando como intermediario y persona de contacto y de confianza de cara a la moción de censura contra Mariano Rajoy y luego para la investidura, con Otegi, con Bildu, ¿de acuerdo? Una de las cosas más graves, más importantes y a la que se le ha dado poco bombo, que hemos conocido no sé si es que ya no sé cuándo pasan las cosas, no sé si fue el viernes, estos últimos días, es que Otegi ha confirmado, no ha negado, que fue precisamente Anchón Alonso, es decir, el testaferro de Cerdán, por mucho que digan que no, el testaferro de Cerdán en Servinavar, fue este empresario al que recurrió Cerdán como intermediario para poner al contacto al PSOE con EH Bildu de cara tanto para la moción de censura como para la investidura. Y parece ser que este señor, por lo que se está publicando en los distintos medios, también fue el intermediario, la persona a través de la cual empezaron los contactos con el PNV. ¿De acuerdo? Porque es una persona que, por lo visto, en el norte de España pues tiene mucho predicamento, no sé. Yo no lo conocía, pero debe ser que allí es famoso. O eso, o que efectivamente no es un empresario al uso y seguramente pues todo responda a una trama que empezó a pergeñarse, a gestarse
mucho antes a que tuviéramos este gran gobierno, primer gobierno de coalición progresista de la historia. Claro, es que ya sabes que este es tu tema. O sea, a mí sí, el tema PNV de hecho, han salido los dos temas que más me animan, ¿no? Que es lo de Zapatero, efectivamente, el Michael Jordan de la vileza, ¿no? El jefe, el número 1 total. Y luego lo del PNV. Entonces, es que a mí esto me parece una perfecta representación de la política local y regional. O sea, ese pacto PSOE vasco o Navarro, según el caso, con nacionalistas unidos por un afán exacto, puramente mercantil. O sea, cuando la gente dice, ¿cómo aparca sus diferencias? No es que aparque, es un bloque de gobierno que les permite conservar aquello sin edie, que no entre Bildu, eso es un pacto pensado para que no entre Bildu y seguir ellos. Eso explica la solidaridad del PNV. Es que, claro, la gente piensa, de nuevo, o sea, no hay PNV nacional y PNV vasco. O sea, el PNV vasco obtiene su fuerza de ir a negociar a Madrid, pero lo que te importa es la política de ahí y esta serie de entramados, ¿no? Yo ahí distinguiría dos casos, que son los empresarios que ha salido alguno a decir, es que si no pasabas por el aro no hacías negocios. Eso puede ser algún empresario, mediano, pequeño, que diga, oye, es que efectivamente, o aquí te das bien con Cerdán y sus amigos. Eso es lo que ha dicho el de Acciona, ¿no? Por ejemplo, el de Acciona, que por cierto, hay que perder el miedo, yo creo, esto en la derecha es muy típico, que a la gente le da mucho miedo hablar de empresas, o sea, porque eso lo relacionamos con bolivarianismo, progreso, etcétera, ¿no? Bueno, si un empresario ha hecho estas cosas, está bien que se dé nombre en la empresa y que paguen un precio de reputación, o sea, faltaría más, ¿no? Pero yo, me parece una metáfora perfecta de lo que hablábamos antes. O sea, Cerdán, que es el bruñidor de esos pactos con nacionalistas, que más allá de la convicción, son pactos puramente de poder y de obtención de réditos económicos. Y estoy muy de acuerdo en que no es el caso de Anchón Alonso. O sea, Anchón Alonso no es un constructor navarro que para conseguir una licencia tiene que llevarse bien con no sé quién. Es un cargo político, es un corredor de negocios, pero de negocios políticos. Entonces a mí, yo digo, todo esto siempre lo he dicho varias veces, pero esto que estamos descubriendo, la política navarra y vasca, me parece muy edificante para que se conozca una cosa que en Madrid y en otros sitios no se conoce tanto. Es decir, el español asocia la corrupción con ciertos territorios donde ha gobernado mucho tiempo el PP o el PSOE. Es decir, solo piensa en Valencia, en Andalucía, en Galicia. Y nunca se piensa en el PNV y en el caso de la política vasca y navarra. Y también para que la gente se olvide, se deje hacer ilusiones con que hay un PNV bueno que de repente va a cambiar, va a volver a sus esencias, no se sabe cuáles. Sí, como vuelve a las esencias. Pues estamos, claro, como vuelva a sabiendo Arana, claro. No, pero que va a ser una democracia cristiana razonable y entonces va a primar el electorado de derecha sobre la que no hay ningún clivaje ideológico de ningún tipo. El PNV además hace mucho tiempo que lo olvidó y aquí los clivajes son muy otros y son estos. Son estos. Y además ahora está el tesorero histórico del PNV relacionado con todo este asunto. Juan, y vamos a repasarlo. Sí, porque Santos Cerdán y su socio hacían negocios con una empresa controlada por Zalbidegoitia, el tesorero histórico del Partido Nacionalista Vasco. El dirigente del PNV era consejero delegado de Talde, que es un fondo de inversión en el que las cajas de ahorros vascas tenían un importante porcentaje accionarial. Talde transfirió más de 12.000 euros a una sociedad de Cerdán, Anchón Alonso y Koldo entre los años 2017 y 2018. El primer pago se realizó cuando Cerdán manejaba la caja de la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias. El segundo tan solo 2 meses antes de la moción de censura a Mariano Rajoy. Es que la moción de censura, acordaros, que era PNV, ¿qué va a hacer el PNV? Y estaba como hasta el último minuto que decíamos, no saben en qué sentido va a ir el voto del PNV. ¿En qué sentido iba a ir? Pues estaban ya pringados con estos tíos. O sea, Ortúzar además tiene muy buena relación con Santos Cerdán. Claro. De esto me enteré el otro día, no lo sabía. Pues totalmente natural y lógico, vamos. Sí, no, ahora claro, me cuadra. Sí. Pero ¿qué dice eso? ¿El PNV hasta qué punto está pringando todo esto? O sea, ¿hasta qué punto la corrupción o esa moción de censura no fue para acabar con la corrupción, sino para cometerla estando en el poder, claro? Hombre, es que yo creo que Santos Cerdán, que él mismo se autodefine como el arquitecto de del sanchismo político, porque él se reivindica, ¿no? Que eso además es bastante común, o sea, cuando al fin y al cabo alguien que ha estado en la pomada y lo ha decidido todo, casi todo, de repente, o sea, sale escaldado y tal, tiene un momento de orgullo de decir, oye, que aquí esto lo he hecho todo yo, o sea, y creo que tiene razón, o sea, porque Cerdán estaba prácticamente desde el principio de todo, que era cuando yo siempre digo, el sanchismo en realidad uno de los primeros momentos fue cuando se pactó la alcaldía esa de Chivite, ¿no? Que era Pamplona, o sea, ahí fue cuando empezó a blanquearse Bildu, que yo recuerdo perfectamente que era como, ¿pero qué estaban haciendo los socialistas? Y de aquello, pues hemos llegado a todo lo demás. Entonces Cerdán, en esto es cierto, o sea, él ha estado en todo. Desde las primarias de Pedro Sánchez, cuando Sánchez, para recuperar el partido, le dice a Cerdán y todos los demás, bueno, oye, yo os entrego prácticamente toda mi candidatura, haced lo que tengáis que hacer.
y le sirvió para recuperar el control del PSOE. A partir de ese momento, el giro político del PSOE es a través de Cerdán. O sea, y ahora estamos descubriendo que todo eso en realidad no era... O sea, lo que se trataba fundamentalmente era de vender España, ¿no? Y también vender al PSOE, si quieres. O sea, porque claro, el malestar que hay en parte del PSOE, lo que pasa es que el PSOE ahora es un partido a imagen y semejanza de lo que era Cerdán. Por tanto, también es difícil encontrar dentro de la propia organización voces críticas. Hay críticos por ahí que pululan, pero claro, no tienen capacidad real como para, en fin, desbancar al partido por dentro, que ese es otro de los grandes problemas. Y el Comité Federal del PSOE en realidad ha reiterado en realidad la línea de Cerdán. Pero es cierto que Cerdán estaba en todo. Y Anchón Alonso era amigo, porque él es del mismo pueblo de Otegi. O sea, la relación luego a veces en estas cosas son así, ¿no? Como muy, en fin, casi familiares. Y ha estado francamente, absolutamente en todo. En un entramado que al fin y al cabo era política y business. Política y asuntos económicos. Y vamos a ver dónde termina, porque yo francamente el PNV hay que recordarlo, por ejemplo, en el tema de Leire, que negaban, ¿no?, que Leire fuera del PSOE y tal. Hombre, pero si luego el tipo que estaba haciendo la operación cloacas del PSOE es la primera persona que va a visitar a Cerdán en la cárcel, que es el abogado Tejelo, hombre, ya me dirás, o sea, la relación, qué tipo de vínculo tan estrecho, de conexión tan estrecha había entre Cerdán, Leire, y Leire habló con una de sus conversaciones que luego se filtraron a la prensa y tal, hablaba del PNV. Y el PNV fue la formación política que cuando Sánchez, el primer día que sale el famoso informe de Santos Cerdán, que Sánchez sale ahí diciendo, bueno, pido perdón, no sé, no me había dado cuenta, el PNV le dice, tú tranquilo, que ese es simplemente un informe de la UCO, no te pases, Pedro, o sea, espérate un segundo a sacar conclusiones. Le echó la bronca al PNV. Entonces, claro, yo entiendo que también ahora el Partido Popular le diga al PNV, oye, mira, o sea, contigo no, ¿dónde vamos? Bueno, Feijóo no ha dicho esto en la Asamblea Norcoreana. Tellado sí que lo dijo el otro día, ¿no? Sí, o sea, pero ella no. Bueno, ahora nos metemos en materia con eso porque... Que sé que te gusta esto, ¿no? Hombre, es que es una cosa... Sí, precisamente yo quería daros pie para enlazar con el tema en el sentido de que después de todo lo que estamos conociendo, que por cierto, una de las cosas que ha declarado hoy el tal Anchón Alonso es que, bueno, que sí, que Santos Cerdán le compró el 45% de la empresa, pero que eso al final no se materializó y que el contrato pues lo guardaron ahí como cualquier cosa y tal. Es bastante relevante señalar, precisamente para desmontar que se trate de un empresario cualquiera al que le obligaban a pasar por el aro para conseguir contratos. Santos Cerdán y Anchón Alonso se conocieron cuando en el pueblo del que es Santos Cerdán, llamado Milagro, pues se estaban planeando una especie de urbanización turística, una especie de explotación urbanística de uso turístico que al final no acabó saliendo, pero ahí es cuando se conocieron Anchón Alonso y Santos Cerdán, se hicieron muy amiguitos y desde entonces es que han ido de la mano en todo. Y lo que yo quería enlazar con el tema del Congreso del Partido Popular y el anuncio que ha realizado hoy Miguel Tellado, de que no van, de que en ningún caso van a conformar un gobierno de coalición con Vox. Pues a pesar de todo lo que estamos sabiendo sobre la trama de corrupción y sobre la trama de la investidura, una cosa es que hubiera dicho Tellado, oye, es que vamos a gobernar en solitario, no vamos a pactar con ningún partido, por supuesto no con el PSOE, ni con el PNV, ni con Junts, tampoco con Vox. No, nada de gobierno de coalición con Vox. Oye, ¿y con el PSOE sí que conformaríais un gobierno de coalición? Esa es la gran pregunta. ¿Con el PNV? ¿Haríais ministro a alguien del PNV? O sea, de hecho, es que ahora lo vamos a repasar, pero es que hay que recordar además con todo este asunto, Uxue Barcos, que claro, fue presidenta de Navarra, de Geroa Bai, que es la filial del PNV, dio, que no es poco, contratos millonarios a la constructora de Santos Cerdán. Sí, o sea, es que esto es lo que tú decías, ya están ligados desde mucho antes, Lecanda. Sí, no, yo... Y el PNV, cordón sanitario a Bildu. El PNV, por lo que sea, pero que, bueno, ahora lo comentamos. Sí, no, bueno, por eso digo que hay que insistir en destruir esa imagen, digamos, esa leyenda rosa que existe sobre el PNV en otras partes. Pero antes de entrar tal vez en lo del PP, yo creo que estas dos cosas están profundamente hiladas, ¿no? O sea, que las cosas son lo que parecen, que efectivamente estamos hablando de política a muy pequeña escala, o sea, en el caso de la política vasca y Navarra, política regional, local, donde los vínculos
insisto, no son estrictamente políticos. O sea, esa es la relación, igual que la política municipal no lo es. Muchas veces votas un candidato a un partido que votas distintos generales por razones personales, ¿no? Pues aquí, digamos que de manera menos edificante, la explicación también creo que es muy personal. O sea, la relación ambivalente que tiene el PSOE con el nacionalismo, es decir, con el PNV y con Bildu. O sea, que eso tiene mérito. O sea, no es solo hacer un bloque de poder con el PNV, sino encima legitimar a Bildu. O sea, yo creo que se explica por el tipo de cosas que estamos hablando, que son muy circunstanciales, de vecindad, de conocerse en negocios espurios, de un afán empresarial conjunto. Y eso es a lo que lleva. Y el tipo de persona que es Cerdán, insisto, también es lo que parece y se ve muy bien en el recambio de la Secretaría del PSOE. Es decir, cuando la gente decía, oye, ¿cómo puedes fichar tan mal? ¿No? O sea, metes un matrimonio de acento y a un tipo que dura un día por denuncias internas de acoso. Pues porque estás en un ambiente en el que la gente es eso. O sea, es que la gente es Ábalos, es Cerdán y los que vienen detrás también. O sea, primero, porque meterte ahora es un desprestigio enorme, que le pregunta a Carlos Cuerpo que si ha sido buena decisión estar ahí. Y segundo, porque es que al final son grupos de gente que se conocen. Es que al final es lo que hay detrás de todo esto. No creo que haya tanta... La nueva secretaria de organización, claro. Sí. también involucrada en las adjudicaciones de obras. Sí, al final bueno, y al que querían poner de adjunto, ahora luego lo repasaremos. Ahora sí. Paco Salazar. Por eso sí, el tipo de Colombia. Paco Salazar tenía que ser el heredero de Santo Cerdán. Sí, o sea, sí. De su escuela, además. O sea, Sí, formaba parte del grupo, efectivamente. Es que todo nace en las primarias del 2017. Yo creo que lo que estamos viendo, al menos algunos que estamos investigando todo, es que el embrión son las primarias del año 2017. O sea, yo creo que aquello son pruebas generales. O sea, tenemos todos el Peugeot famoso, luego tenemos una recaudación de fondos para las primarias muy rara, que ellos se prometieron que iban a dar los nombres de lo que hacían las donaciones, y dijeron que iban a dar la cuantía de dinero y esto nunca lo han hecho. Luego ocuparon el Tribunal de Cuentas, por lo tanto bloquearon todo tipo de fiscalización sobre las cuentas del partido y efectivamente las primarias. O sea, y todo empieza ahí. Vamos a ver, quizás, o sea, que algún día vamos a descubrir que, mira, que al fin y al cabo aquellos que metieron el dinero para que Sánchez volviera a ocupar la Secretaría General del PSOE, pues eran miembros de la trama, empresarios vinculados a la trama y tal. Entonces, claro, aquello sería el cierre del círculo. Y luego, la cosa impresionante, en mi opinión, es que, oye, vamos a ver, ¿quién hace información política sabe que la versión oficial prácticamente hay que desconfiar de ella casi de forma deontológica? O sea, yo si tuviera que dar clase de periodismo, la primera cosa que diría es, si te dice esto la versión oficial, o sea, desconfía de ello. Si quieres, recógelo en tu crónica diciendo, la versión oficial sostiene que, pero claro, tienes que investigar periodísticamente, buscar la verdad más allá de la versión oficial. Eso por definición. Pero es que la versión oficial en esta historia es que hacían los pactos con Bildu, superaban la etapa del terrorismo tal y cual por convivencia civil. Cuando vemos que la persona que conecta Santo Cerdán, hombre fuerte del sanchismo y tal en Navarra, con Bildu, es un empresario, que luego descubrimos que tiene una empresa más o menos a medias con el responsable socialista. O sea, entonces desde el minuto 1, esto era buscar una fórmula política para llegar a gobernar, evidentemente, y desde el gobierno, pues, enriquecerse de alguna forma o arrancar con una red de corrupción. Pero, repito, hecho sobre un giro político tan drástico y tan importante como para que el PSOE pactara con los nacionalistas en Cataluña, con los nacionalistas en el País Vasco. No, o sea, diera realmente un giro de 180 grados sobre lo que eran sus fundamentos como formación política democrática. O sea, es increíble, ¿eh? Y ahí, claro, ahí la cuestión es, o sea, y Pedro Sánchez se metió en ese tipo de esquema porque también él, de alguna manera, se ha enriquecido, ¿sí o no? ¿O fueron ellos que aprovecharon esta sed de poder que tiene este señor, totalmente desmedida, como para decir, mira, como tenemos el secretario general del PSOE, alguien dispuesto a todo, como se dijo, sin escrúpulos, con tal de llegar al gobierno, aprovechamos y hacemos pactos con todos los nacionalistas y mientras tanto repartimos la caja? Yo creo que esto es la cuestión que ahora se tendrá que dirimir y aclarar. Yo tengo mi idea personal, pero como no tengo pruebas, ya veremos. Vamos con lo del espectáculo de Pilar Alegría. No está pagado esto, ¿eh? O sea, que Pili se las lleva todas. Sobre Paco Salazar, que luego se convirtió en Francisco. Claro, pero en cuestión de horas. Hay una imagen, la comunicación
que el Cortés la mira como diciendo, pero oye, pero esta no le han dicho a esta lo que está pasando. Pues no se lo han dicho. Juanín, repasamos. Sí, porque Pilar Alegría debe tener una tortícolis tremenda por ese giro terrible sobre su opinión acerca de Paco Salazar, que iba a ser adjunto de organización en el Partido Socialista. Vamos a ver su cambio tan brusco. Primero, el de compañero íntegro. Escuchamos. Ministra, ¿Salazar debe ser nombrado después de la información que hemos conocido esta mañana? Mire, yo desde luego no he podido, discúlpeme, pero no he tenido la oportunidad de leer esa información de la que usted me está trasladando. Lo que sí que le puedo decir que yo a Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores y sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo. Bien, pues Paco, ha dicho Pilar Alegría, la portavoz, ha pasado de alabar a su ya excompañero a celebrar que ya no forme parte del Partido Socialista. Que yo cuando he llegado esta mañana no había tenido oportunidad de leer estas noticias, esta información. Ahora ya he podido conocer con más serenidad y más tranquilidad la información, y sabéis perfectamente que la primera decisión que se ha adoptado por parte del partido, en primer lugar, es el paso atrás. Así lo ha pedido el compañero Francisco Salazar. Ole. Lupe. Ese señor del que usted me habla. Sí. Pero es que esto fue en 3 horas. O sea, no estamos hablando de han pasado meses. No, fue nada, un ratito. Igual que Marisú diciendo que no tenía nada que ver Santos Cerdán con la PSOE. Sí. La misma línea. Bueno, mira, lo más grave de todo es que, por lo visto, y siempre con absoluto respeto a la presunción de inocencia, por lo visto había denuncias respecto al comportamiento de este señor desde hace mucho tiempo, creo que mínimo desde 2018, y aquí las feministas valedoras del gobierno más feminista de la democracia, que vienen promoviendo cosas tan asquerosas como el Me Too, que es la delación anónima y ese tipo de cosas, no hicieron absolutamente nada. Y a mí esto me lleva a hacer una reflexión sobre lo que ha sido el feminismo que han trasladado a la sociedad española estas tipas desde 2004. El feminismo lo único que ha creado, o lo único que ha hecho, es aprobar leyes que han polarizado a la sociedad, resucitando el derecho penal de autor. Por eso me voy a 2004, a la ley de violencia de género. Han puesto en la calle a violadores con la reforma del Código Penal, los delitos contra la libertad sexual. Han banalizado el concepto de mujer con la ley trans, que ha permitiendo a señores pegar guantazos con la excusa de una competición deportiva a las mujeres. Se han cargado el deporte femenino. Que no me deje nada, porque es que hay tantas cosas, ¿verdad? Han instalado un vergonzoso culto al líder, como si el feminismo pasara por aplaudir a este señor a Pedro Sánchez en cualquier acto público, y sobre todo han impuesto un clamoroso silencio a la violencia que se ejerce contra las mujeres por motivos culturales. En determinados, no en determinados entornos culturales, sino causada por autores que vienen de determinadas culturas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que ha pasado en Alcalá, que no he oído a ninguna de las feministas que tanto movieron el caso de La Manada. Ninguna ha dicho absolutamente nada, además de ser un asunto en el que todo lo que sucedió está grabado. Hicieron lo mismo, por ejemplo, con la violación múltiple en Valencia, que hoy hemos conocido que han huido. Los dos de los autores condenados han escapado de la justicia y nadie escucha absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque uno es un señor el autor de una de las violaciones viene de África, el autor de las otras 2 violaciones pertenecen a los Dominican Don't Play y este tipo de cositas. Sobre eso no escucharemos nunca nada. Eso sí, hoy han llenado todo de tweets sobre una violación y asesinato que sucedió hace ya bastante tiempo, creo que 20 años, el caso de Nagore en las Sanfermines, será porque es San Fermín, pero oye, tienes aquí ejemplos mucho más recientes de violencia ejercida contra las mujeres. ¿Por qué no los mencionáis? ¿Por qué? A mí me gustaría saberlo. Sí, es como que hay víctimas de primera y de segunda, en función de si encajan o no con el relato. Exacto. Es así. Exacto. Lecanda.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y, en fin, sobre el papelón de Pilar Alegría, ¿no? Comentábamos antes que tiene los trabajos más desagradables, por lo menos, ¿no? Que se puede tener, sin no me da ninguna pena, por supuesto, porque lo he elegido, pero a veces sufro un poco, ¿no? Cuando la veo. Como el papelón de las 7 feministas del otro día. Pero ella, que se reunieron, con Pedro Sánchez. Pero ella, o sea, la eligieron por eso. O sea, no tienes que sufrir demasiado. No, es que porque es muy buena persona. No, es muy buena persona. No, ya estoy fingiendo que me da igual. O sea, no, porque yo entiendo. No, yo creo que un elemento de vergüenza ajena que, claro. Sí, eso pero es que Pilar Alegría, desde hace años, o sea, cuando había la cantera del PSOE, que además creo que estaba al mando Óscar López. O sea, cuando estaba la época de Pepiño Blanco, por debajo de Pepiño estaba Óscar López. Y Óscar López era quien controlaba, digamos, los jóvenes, que luego muchas veces eran asesores, jefe de gabinete, tal y cual. Y había mano dura. Y Pilar Alegría estaba en este equipo y era de las más fieles a lo que dijera el jefe. O sea, te lo digo por experiencia porque conozco algunos que estaban ahí. Bueno, y ahora está alineado con la secretaría, porque la secretaría de ahora también es Óscar López, Pepiño Blanco, o sea, que es el mismo sector. No, bueno. Pues eso, yo creo, sobre el feminismo, o sea, el PSOE es el partido, o sea, ha construido una hiperlegitimidad de la cual el Partido Popular ha carecido. De hecho, buena parte del discurso de gestión del PP durante mucho tiempo creo que se debe al casi monopolio de la legitimidad del discurso público progresista en España que logra el PSOE. Porque el PSOE es prácticamente una idea de España. O sea, el PSOE es la modernización de España, es salir del atraso, es la integración, etcétera. Y es, entre otras cosas, el feminismo, es el partido de las mujeres. Eso es uno de los grandes pilares de la legitimación del Partido Socialista en España, junto a la memoria histórica. Es decir, yo creo que memoria histórica y el Partido de las Mujeres son dos de los grandes puntales de la hiperlegitimidad socialista, que es otra de las cosas que estos 7 años hacen muy difícil sostener. Es decir, por eso digo, el otro día hoy creo que se publicaba que el Partido Socialista tiene 1.740 cargos, ¿no? Entre asesores, cargos a dedo, etcétera. Que de eso resulte un acto tan patético como la reunión de Pedro Sánchez el otro día con 7 mujeres, te demuestra totalmente norcoreano, te demuestra que en esto, y yo creo que además las encuestas empiezan a reflejar que el voto femenino cada vez está menos, digamos, en manos del Partido Socialista, se ve que aquí están perdiendo una de sus grandes banderas. La única bandera realmente potente que ha tenido la izquierda, que está totalmente desnortada. En España lo vemos menos porque gobierna un partido de izquierdas, pero en fin, en Occidente en general, la izquierda está perdidísima en materia política y cultural. El último gran movimiento en el fondo que ha habido en la izquierda, al menos en Europa continental, era el feminismo. Un movimiento de masas, impugnador, muy susceptible de ser politizado en un sentido izquierdista, etc. Y ahora está de capa caída, bueno, por razones culturales y en buena medida porque es que, ya digo, es totalmente imposible sostener esa bandera y es otro de los grandes fracasos culturales del PSOE en esta legislatura. Hablabas antes también de cómo se traicionan ciertos elementos históricos, ¿no? La relación con Bildu, etc. Pues este es otro muy central y por eso ahora es tan ridículo todo lo que vemos en relación con que se lo digan el que sale en tu portada, Luca. Efectivamente, ese es el guionista... El guionista de todo. No, pero que es así. O sea, fijaros que, o sea, el PSOE, claro, con Sánchez, ¿qué ha hecho? Primero ha aceptado la España plurinacional, que era lo que vendía Podemos para hacerse amigos de los nacionalistas. Luego cambió con el tema del feminismo. Y también polarización por polarización, o sea, de un paso tal. Y luego estaba la regeneración, o sea, el PSOE lo que ha hecho con Sánchez, yo creo que la imagen es, yo veo a Pedro Sánchez mirando una pantalla de televisión desde el año 2014, 15, 16, 17, mirando todo lo que decían los de Podemos y recogiéndolo. Y es lo que ha hecho técnicamente. Sí. Lo ha copiado todo, con la diferencia que es lo que estáis comentando vosotros, que Podemos, al fin y al cabo, era un artefacto político que nacía de la nada y que, bueno, tenía su recorrido, ¿no? O sea, hacía mucho ruido y tal, los jóvenes, en fin, tenía un sex appeal propio, pero el PSOE era el verdadero partido de gobierno, ¿no? Era el partido que hizo la transición, el partido que modernizó España, el partido de Felipe y tal y cual. Entonces, claro, el mix, o sea, el cóctel luego es mortal, porque es populismo del nuevo cuño que te trae efectivamente Errejón y los demás de Podemos. Por tanto, el nuevo marketing político, donde ellos eran objetivamente pues, muy hábiles, con el motor PSOE, ¿no? Con el motor histórico del PSOE. Y el cóctel ha sido, francamente, pues yo creo que muy dañino. Muy dañino porque luego lo que ha ocurrido es lo que estamos viviendo ahora. Y tú decías antes, y estoy de acuerdo, o sea, la crisis... No sé si es ideológica, cultural, no sé, de todo tipo, de la izquierda en general y del PSOE en particular, para mí es demoledor, porque realmente, claro, la regeneración nos estamos dando cuenta ahora que era toda corrupción. El tema del plurinacional, y yo creo que, oye, que aquí hay un problema del PSOE con España.
O sea, que es un tema que hasta hace unos años no existía. O sea, tú podías dudar del PSOE, pero lo considerabas como un partido más o menos vinculado a la idea de España. Y ahora tenemos el feminismo en crisis. O sea, todos los grandes elementos, digamos, ideológicos de un partido como el PSOE están de capa caída. O sea, de repente han caído como un castillo de la nada y solo pues le toca, francamente, a la oposición pues ahí recoger. Está el tema, sí. Yo lo veo así. Por mucho que se diga, oye, que el PSOE no, pero bueno, sigue teniendo suelo, todo lo que tú quieras, pero, hombre, es que las contradicciones son tremendas, ¿eh? Sí, son salvajes, sin duda. Lupe. No, efectivamente, hilando con lo que ha dicho Luca, cuando yo escribí Crónica de la Degradación Democrática Española, el motivo, la causa primera en la que yo establecía el inicio de la degradación es que el PSOE, que es un partido sistémico, uno de los padres de la Constitución del 78, había ido asumiendo progresivamente tanto los discursos como los objetivos, por un lado del nacionalismo y por otro de la izquierda más radical. Y uno de los discursos que ha ido asumiendo el Partido Socialista precisamente es el discurso feminista, ¿eh? Ya estaba ahí por el sector más ultrafeminista del PSOE, liderado por Carmen Calvo, pero es verdad que a pesar de que ya en la Ley de Violencia de Género, aprobada en el año 2004, ya subyacía ese resurgimiento del derecho penal de autor, pues estaba ahí la duda de que si lo que se perseguía era únicamente al hombre que ejercía violencia contra la mujer para someterla o humillarla, o que cualquier tipo de violencia contra la mujer tenía una motivación machista. Esto cambia durante los últimos años cuando se dice que cualquier violencia ejercida contra la mujer, da igual en los motivos subjetivos u objetivos, enfermedades, etcétera, que haya detrás, es violencia machista, y porque esto lo que hace es heredar una tradición marxista, gramscista, de reemplazar la lucha de clases por la lucha de sexos, resucitando una cosa abominable que es el derecho penal de autor, y uno de los motivos por los que este feminismo hegemónico de nuevo cuño ha fracasado es porque ha querido hacer el feminismo, es decir, esa reivindicación por la igualdad efectiva contra los hombres en lugar de con ellos. ¿Cómo? Culpando a todos los hombres por el mero hecho de serlo, de ser unos delincuentes. El mero hecho de ser hombre en este país, de tener determinados atributos biológicos, ese mero hecho te convierte en un delincuente potencial. Eso en cualquier democracia normal es intolerable. Es lo que subyace tras la Ley de Violencia de Género de 2004, aunque ahora, y precisamente a raíz de esa contradicción de la que hablaba Luca, pues hay un determinado sector de la izquierda que es incapaz de definirte lo que es un hombre y lo que es una mujer, ¿eh? Pues eso ya es rizar el rizo. Pero efectivamente estamos ahí en una deriva, en una batalla cultural que por suerte parece que están perdiendo con independencia de los años que nos queden de sanchismo, pero gracias a la oposición. La pierden por méritos propios. Sí, sí, ellos son. Nadie los ha combatido desde la oposición. Sí, esto es así. La han perdido, pero por sus hipocresías. Y francamente, por suerte la pierden porque yo creo que hay elementos, en mi opinión, muy tóxicos para la sociedad. Yo creo que los chicos más jóvenes viven un mundo complicado, donde efectivamente esta guerra de sexos de que estabas hablando, a mí me parece que es muy mala para la sociedad, para los... Bueno, sí, hablo de los más jóvenes porque es lo que creo que tienen, que son más débiles de frente a todo este delirio. Pero yo, por ejemplo, en el libro cuento, que yo creo que es una historia interesante, que, cómo nace todo el tema del feminismo. En realidad lo que ocurre es que cuando hay el tema de la manada, famoso, que hay las primeras sentencias y tal, y se genera como un movimiento popular, así de la nada, que van a protestar delante de los juzgados para decir, hombre, no, yo sí te creo, no, era todo el lema. Y ellos, Podemos y el otro lado rejonista ven aquello y dicen, esto es lo nuestro.
Y entonces alimentan toda esta historia, toda esta narrativa, porque ven, claro, ¿por qué? Porque dicen, con eso vamos contra los jueces. Que no hay que olvidar que los jueces ya estaban empezando a investigar el tema de Neurona, el tema de vamos a ver si ellos tienen todas las cuentas perfectas. O sea, entonces ahí es donde, como con el 15M, o sea, Podemos no es que genere el 15M. El 15M se genera motu propio, de alguna manera. Porque, bueno, hay una desafección con la política, ellos entran y dicen, eso es lo nuestro. Y luego con la manada, con el feminismo. Y el PSOE va detrás, ¿no? Porque entiende que por ahí se genera un debate político que no es racional, ¿no? Que es solo, digamos, amigo-enemigo, y entran a la perfección porque les sirve la polarización, y ahí sí que estamos en el hegemonismo puro, polariza para gobernar. Polariza para llegar al gobierno, polariza para mantenerte en el gobierno. Y es lo que han intentado hacer hasta hace 2 días. Lo que pasa es que, en fin, le está cayendo un poco toda la estructura. Hablando de la oposición, porque claro, todo esto alguno pensaría, bueno, pero ahora cuando gobierne el Partido Popular, todas estas leyes las va a derogar. No. Y algunos dirán, bueno, pero gobernará con Vox y Vox se lo exigirá. Pues tampoco, porque Tellado ha dicho que en caso de que Vox pida entrar en el gobierno, pues repetición electoral. O sea, parece que hayamos votado ayer y tengan 160 diputados. Es una cosa increíble, Juan, y repasamos. Pues sí, porque el Partido Popular ha salido envalentonado después de su congreso de autobombo y aplausos enlatados celebrado este sábado, y se ha notado en las declaraciones del nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado. Ha asegurado en conversación con los periodistas que Alberto Núñez Feijóo no gobernará en coalición con Vox, aunque eso implique no llegar a Moncloa, que Génova se compromete a ir a una repetición electoral si Vox exige entrar en el gobierno. Y decía esto sobre la mayoría imaginaria en un país multicolor del PP de Feijóo. Es lamentable. Hoy en España tenemos un gobierno roto, un gobierno que no es capaz de defender una posición única. Lo hemos visto, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el plan de rearme que nos exigían nuestros socios en la OTAN. Sánchez no ha sido capaz de presentar un plan de rearme simplemente porque en la mesa del Consejo de Ministros no son capaces de ponerse de acuerdo en cuál es la postura de un gobierno. Eso no puede volver a pasar en nuestro país. Y por eso Feijóo defiende un gobierno en solitario. El único gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. La canda, ¿quieres abrir fuego tú? Muchas gracias, supongo, ¿no? No sé, yo retomando un poco la conversación de antes, o sea, igual que decíamos, yo creo que en la historia del PSOE ves claramente cómo según se va debilitando va exasperando un discurso y ahora ese discurso está agotado, ¿no? Y dices, oye, es una oportunidad fantástica para los partidos de la derecha sociológica española de hacer discurso, de hacer política. Entonces, el Partido Popular, yo siempre juzgo las cosas que hace en torno a 2 polos, que es ¿cuánto estás rajoyeando? O sea, ¿cuánto estás en esa mentalidad de la legitimidad es de la izquierda? Entonces yo estoy esperando a que el poder advenga, ¿no? O sea, o caiga del cielo para gestionar, que es esta visión, yo digo, profundamente antipolítica, que convendría superar de una vez y que la situación demanda que se supere. O ¿cuánto decides hacer política? Hacer política implica, vamos a ir por aquí. Implica gobernar es dirigir, o sea, es una vis directiva, es decir, vamos a ir por aquí, vamos a hacer este programa y ahora con cierta claridad y vamos a reconciliarnos con la situación, el momento y la sociología de nuestro voto y la realidad, porque o sea, obviamente quieres gobernar solo. O sea, todo el mundo quiere gobernar solo. No la duda es si puedes hacerlo. Entonces, a mí, digamos, cuando Feijóo en el Congreso, esto es Congreso, ¿no? Sí, el Congreso. Sí, cada uno dijo, lo llama como quiere. Pero... hizo lo de desdemonizar a Vox. Dices, hombre, pues esto parece bastante razonable, incluso parece de cajón. Es decir, si tú ves la sociología del voto, cualquier persona más o menos normal se relaciona con gente de Vox, del PP, gente que vota al PP en una, Vox en otra. Es decir, eso es lo que pasa. Lo que pasa en tu ámbito, digamos, de voto. Y al decir que al desdemonizar a Vox, estamos hablando antes de la legitimación de Bildu. Es decir, la idea de cordón sanitario a Vox es una idea que equipara a Vox a un partido como Bildu. Es decir, Vox no es Bildu y no es bueno para ninguno de los 2 partidos que se vea así. O sea, lo que quiero decir es, desdemonizar a Vox no significa necesariamente gobernar en coalición. Yo creo que, de hecho, probablemente ninguno de los 2 esté muy convencido de gobernar en coalición. Pero desdemonizar era algo, digamos, muy positivo, creo que para ambos partidos. O sea, creo para el PP, porque oye, reconoces, insisto, en la realidad del voto. Incluso para Vox no está mal salir a veces de la retórica del resistencialismo, del partido antisistema, etc. Entonces, lo que no puedes hacer, o sea, lo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los tiempos, es que te pongas primero a hablar, como decías, de esto ahora. Es decir, estamos hablando, o sea, primero hay que aprobar y luego ya sacar notable. Entonces, aprobar es sacar a la Moncloa y tener un programa alternativo. Eso es aprobar. Todavía no es aprobado, o sea, todavía estamos muy lejos de ese examen. Y segundo, decir una cosa el sábado y lo aparentemente contrario el lunes. O sea, ¿tiene algún sentido? O sea, genera un despiste, pero es que creo que no hace bien. O sea,
el sábado lo que se dijo, que mucha gente se emocionó, es mira, Feijóo ha dicho, Sí, no es yo lo no voy a contrario, arrinconar no es a lo Vox. contrario. Pero no No es lo dijo voy a contrario. gobernar con Vox. O sea, Sí. primero lo que dijo Feijóo, que algunos, ay, qué noticia, está abierto a pactar con Vox. Oye, perdona. Sí, sí. ¿De qué narices está gobernando el Partido Popular en numerosas comunidades autónomas? Sí. O sea, esto es como lo de María Guardiola. ¿Os acordáis del show de María Sí. Guardiola No. diciendo, no, yo con Vox, no, yo no voy a gobernar por repetición electoral? Y cuando dijeron, oye, que vamos a repetición electoral, dijo Vox que hay que firmar. Sí. Entonces, o sea, dices, esto no es ninguna novedad. Y algunos flipando de, ay, esto es otro PP. ¿Qué cojones es otro PP? O sea, es una cosa... Pero, breve cosa, yo no sé, de cara a los votantes del PP, o sea, ¿tú crees que el votante del PP medio perdonaría a Feijóo que dijera voy a repetir elecciones porque Vox me está pidiendo los ministerios? Si es que te los pide, que es que insisto, todavía no sé si Claro, te va a que ni pedir. siquiera te lo... O sea, es que estamos- parece que ha claro, sacado o sea, 160 sí, sí. y que Vox le ha dicho 3 ministerios o no te apoyo. Parece que estemos hablando de esto. Lupe y luego tú, Luca. Bueno, a mí esto me genera una profunda depresión y No estoy... es para menos. Ya no es que esté cerca del anarquismo, sino que me estoy acercando peligrosamente al existencialismo y a dejar que todo se pudra mientras miro. Bueno, vamos a ver. Primero, tanto bombo al Congreso y tanto mensajito de que por fin había cambios y que el PP parecía que entendía más el perfil de su votante, y al final pues lo que tenemos es lo mismo que nos podría haber dado Borja Semper, o sea, como para no estar deprimido. Luego, lo que ha dicho Pedro es que me parece la idea clave es ¿qué narices haces vendiendo el pescado antes de ya no de haberlo pescado, sino de ni siquiera sacar la caña? Es que ya no es que no hayas aprobado, es que ni siquiera estás examinado. Sí, sí. O sea, ¿qué narices estás No tienes ni fecha de examen ¿Qué todavía. narices estás haciendo? Eso para empezar. Y luego, lamentablemente, cuando yo digo que es muy deprimente y yo ya estoy en un plan existencialista total, es que todo esto lo único que me confirma es que vamos a tener a Pedro Sánchez ya no solo mientras él decida convocar elecciones, sino durante todo el tiempo que él quiera. Y esto es algo que me produce una profunda preocupación porque veo las similitudes con la Venezuela de Maduro, con la oposición totalmente fragmentada, echándose pullas entre ellos y dándose asquito los unos a los otros, mientras Maduro iba cometiendo el cambio de régimen y poniendo la Constitución y las instituciones a su servicio. Pues esto, lamentablemente, con todas las diferencias que evidentemente existen, pero es igual y es para estar profundamente preocupado porque, además, es que es lo que también ha indicado Pedro, es que seguramente Vox no quiere entrar en un gobierno de coalición. Claro, no le debe interesar mucho. Para que te den un ministerio o dos, honestamente te quedas sin ninguno y te quedas haciendo oposición, apoyando desde fuera. Claro. Esa seguramente hubiera sido el escenario al que hubiéramos ido si se celebran elecciones en breve, en corto, porque dentro de 2 años a saber. ¿Para qué narices dices esto? ¿Para qué narices dices esto? Pues para lo de siempre, para meter la pata, porque en eso sí que es bueno el Partido Popular. Vamos, un maestro. El mejor, diría. Sí. Luca. Bueno, y no sé si se han venido un poco arriba con el tema del Congreso, o sea, que había un entusiasmo quizás exagerado. Pero yo, francamente, no daría demasiada importancia a esas declaraciones. O sea, yo creo que forman parte de un salseo. Yo entiendo, o sea, yo sé que hay mucha gente que lea, porque además, o sea, hablándolo así con gente que tal, pues que no lo ve, o sea, que no está de acuerdo con un poco lo que estáis diciendo vosotros. Yo no sé, yo creo que lo que están haciendo un poco es intentar parar antes de tiempo la narrativa típica de la izquierda, que es, oye, cuidado que llega Vox, que llega la extrema derecha, ultraderecha, tal y cual, que es una manera, oye, para reactivar a sus votantes. Entonces la lógica que dice el PP es, oye, yo voy a gobernar solo, gobernaré solo, que nadie se preocupe. A mí me da la sensación que forma parte de eso, o sea, que es una operación un poco a los Sánchez, como cuando Pedro Sánchez decía, yo con Podemos no iré, ¿no? ¿Cómo era el tema de no voy a dormir con Pablo Iglesias? No podría dormir tranquilo, ni yo, incluso decía, ni sus propios votantes, ya metían ni los votantes de Pablo Iglesias. Y duró, ¿cuánto? 3 días. O sea, pero es que ya verás, Luca, es que tú tienes enfrente a Pedro Sánchez, y ya verás, Luca, como Pedro Sánchez va a aprovechar la
primera ocasión que se encuentre para dejar con el culo al aire a Tellado y al Partido Popular por estas declaraciones. Es que ya verás cómo lo va a aprovechar y va a utilizarlo de cara a una convocatoria. Castilla-La Mancha, que son las próximas elecciones, digamos, las próximas que tenemos. Suponiendo que el Partido Popular necesita Vox para gobernar, Imagínate. ¿me estás diciendo que el PP va a decir no, Vox, ¿qué dices? ¿Cómo que un consejero? No. Repetición electoral, paje, a ver si ganas tú. Entonces, sabiendo que no lo vas a hacer, o sea, tú, pero sí, vamos a ver. Feijóo es un tipo que mañana Puigdemont le dice, oye, mira, no hace falta ni que vengas a Waterloo, la amnistía la doy por perdida, te voto a favor la moción de censura y es presidente, Feijóo te lo firma. A ver, pero yo creo... O sea, es que sabiendo que no vas a cumplir esto... Sí, a ver, es verdad lo que tú dices, o sea, ¿cómo nos ha votado? No hay números parlamentarios. Bueno, eso parte, no tiene claro, ningún sí. sentido porque también dice, oye, Vox quizás no le interesa entrar en el gobierno. Quizás sí, pero depende. O sea, si tiene 50 diputados, pues claro, dirá, oye, mira, Más presión o menos, esto tiene un precio, o sea, depende también de los equilibrios. Pero yo creo que, o sea, ahora se trata también un poco de sacar pecho por parte del Partido Popular y decir, oye, yo creo que la frase real era, nuestra intención es gobernar en solitario. Pero como y todos. eso tampoco se lo puedes reprochar. No, pero o sea, eso normal, todos, o sea, eso todos, también claro, eso es también todos. Sánchez, en el año Si hubiera 2019, querido, créeme, Tellado, si hubiera querido decir eso, Sí, Tellado. hubiera dicho eso. Sí. No es Cuca Gamarra. Es que no es Cuca Gamarra. Claro. Él lo que ha dicho lo ha dicho con toda la intención del mundo y no queriendo decir Porque otra se habrán cosa. asustado de ese corte viral de Feijóo diciendo, que ya ves tú lo que dice, de no vamos a hacer un cordón sanitario ni voy a arrinconar a la tercera Porque ya fuerza han salido, política. porque Y han dicho, va a pactar ya han con salido la los derecha. tertulianos de Alsina diciendo, ay, madre mía, Pero- van a gobernar con Vox. Entonces hay que correr. Claro, Pero ¿qué más hay que da? correr. es lo peor es que debe ser eso por ahí. La pregunta, o sea, desde el punto de vista, o sea, de números, o sea, por ejemplo, ahora mismo para Vox es un momento muy dulce y muy fácil para hacer discurso. De hecho, creo que en las últimas encuestas que he visto, Vox subía 3 puntos y el PP 1,5. ¿Por qué? Fácilmente. Porque tú estás fuera del bipartidismo y puedes presentar, digamos, o puedes presentarte como un outsider respecto a la corrupción que estamos viendo. Puedes hablar de una serie de temas que cada vez se hablan más con un discurso más radical. Es decir, los vientos más o menos son favorables para Vox. Bien, esto por un lado. Entonces, probablemente Vox dentro de 2 años, si hacen una buena gestión de del asunto, eso ya es cosa suya, tengan mejores números de los que tienen ahora. Entonces puedes decir, bueno, aún así, yo lo concedo, también lo he pensado, lo que decías, Duca, de que es una estrategia. Así que digas, oye, no quiero lanzarme a los perros de presa, entonces vamos a hacer esto, desmentimos, etc. Si tampoco es una buena estrategia, me parece. O sea, me parece que no calibrar bien el momento político. Lo que dijo Feijóo, creo que fue el sábado, de, oye, Vox no es Bildu, básicamente, o sea, no es un partido demonizable, y queremos gobernar en solitario. O sea, dejaba la cosa muy abierta, parece que era una cosa bastante evidente, y la reacción de la izquierda mediática estos 2 días, teniendo en cuenta, primero, que casi no hay movimiento de voto entre bloques, o sea que lo que vas a rascar el Partido Socialista no va a ser muchísimo más, tampoco tiene la incidencia que tenía. O sea, es que el discurso de cuidado que viene el fascismo, es que ni siquiera los medios de izquierda lo compran ya del todo. O sea, yo me acuerdo de ver la Sexta el sábado y burlarse de este discurso criticando que Sánchez no quería asumir responsabilidades. Es decir, es un discurso que está a la baja y tú perfectamente, de las condiciones políticas, podrías haberlo dejado abierto, decir eso ya está. Decir esto otro, como si penalizara muchísimo lo que va a decir los tertulianos de no sé dónde, me parece un error que enrarece las relaciones, a mi modo de ver. Me puedo equivocar y a lo mejor hay una estrategia y demás, y a lo mejor es buena. Pero Sí, a mí me parece sería buena si el 23 de julio hubiese sacado 190 diputados, Claro. pero cuando te ha machacado esta banda, porque es que también estamos hablando de Chara Sánchez, Santos Cerdán, Leire, o sea, que dices, tío. Sí, no estás echando. O sea, vamos, claro que no sí. estamos aquí con, yo qué sé. Perdona. Sí, pero yo creo que estáis haciendo como una relación entre dos cosas. O sea, el hecho que el PP diga, yo quiero gobernar en solitario. Bien, pero eso es razonable. Vale. Cualquiera lo diría eso. Quizá, digo, se subieron un poco, se vinieron arriba con él, o si no, vamos a repetir el efecto. Eso es cierto. Quizás esto es- Yo hablo de eso. Claro, yo hablo de estamos eso. en pero, eso. Sí. pero en ningún momento dicen, queremos gobernar en solitario porque hacer una coalición con Vox sería hacer una coalición con la extrema derecha. Y, Ya, eso es verdad. o sea, yo creo que se está haciendo también en la derecha un análisis sobre quizás, bueno, un exabrupto, ¿no? Como decía, o sea, un momento así de, venga... Es que ya los conocemos, Luca. Es que ya los conocemos. Sí, pero un segundo, o sea, es que es diferente, porque en el 23, en las elecciones generales del 23, cuando Feijóo hizo esa apelación al voto moderado socialista, ¿no? Que en el debate Sí, dijo, que decía que o sea, estaba comprando un poco el tema, y también Guardiola, estaban comprando el tema diciendo,
hombre, yo estoy buscando los votos en el centro político porque a mi derecha hay una formación que es verdad que, mira, que no me gusta lo que tal. Pero ahora no están haciendo ese discurso. De hecho, los pequeños cambios que han hecho el Partido Popular en el último congreso van en línea de intentar endurecer un poco su postura política. Por tanto, yo creo que el PP en este momento, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando por la cabeza en Génova. No sé si ellos han dado ya por cerrada la idea de, oye, vamos a intentar recoger algunos votos de la gente del PSOE desencantada. Yo creo que esta idea quizás ya confían en que en la izquierda haya algún tipo de abstención, de decepción, y creo que están intentando ir a la conquista de parte de un voto de la derecha más dura. O sea, con Cayetana, con Tellado, ¿no? O sea, yo creo que esa es su línea estratégica. Luego, oye, tú dices, mira, esto no le ha salido, nada. Por eso, yo creo que, no sé si me explico, que yo creo que la línea es la de Feijóo, o sea, no van a demonizar a Vox. Creo que no está en sus intenciones demonizar a Vox. Y hace poco hicieron una reunión en el Congreso, Feijóo pidió a Abascal, ¿no? O sea, no sabemos exactamente. Que se habían reunido de forma informal. Bueno, pero en el Congreso no es... Sí, o sea, en política eso tiene... Nada, es ahí me has pillado, no me has pillado. Claro. Quiero que me pilles y que se traslade el mensaje de que después de mucho tiempo... Quiero que sepáis que podemos hablar, que en el Congreso, que hay buen rollo y tal y cual. Entonces, por eso, yo creo que la frase luego de si no vamos a repetir las elecciones, ahí sí que chirría un poco. Eso quizás es un poco un exabrupto, pero yo creo que es legítimo por parte del Partido Popular decir, oye, mira, o sea, la gente del PSOE, el PSOE está en caída libre, y yo, como ya no voy a recoger ahí, porque me he dado cuenta que como mucho no van a votar, o sea, no va a cambiar el voto porque la situación está muy dividida, pues voy a intentar, ¿no?, darle un mordisquito a la derecha, a mi derecha. Eso no lo cuestiona nadie. La frase, la clave es, al margen de decir vamos a volver a repetir, que eso dudo mucho que sucediera, la clave es por qué anuncias que no vas a gobernar en coalición únicamente con Vox. Es decir, en un contexto en el que no son pocos los que han insinuado que ojalá vuelva ese animal mitológico llamado PSOE bueno para poder gobernar en coalición, porque se ha insinuado, porque... Fíjate lo diferente que hubiera sido la frase de Tellado diciendo no vamos a gobernar en coalición con nadie, nuestra aspiración es gobernar en solitario, y si no gobernamos en solitario repetiremos en elecciones, que introducir ahí a Vox, precisamente a Vox. No descartar, no vamos a hacer ningún gobierno de coalición ni con el PSOE ni con Vox, porque ahí hubiera dicho, no, o sea, los dos partidos con los que podríamos gobernar, no vamos a gobernar con ellos, queremos gobernar en solitario. No, ha introducido precisamente únicamente a Vox. Y yo sí que pongo el énfasis en eso, me parece muy llamativo que únicamente hayan excluido de la posibilidad del gobierno de coalición a Vox, y es una forma indirecta de demonizarlos, aunque el maquillaje yo creo que precisamente está en decir no ponemos vetos a Vox, pero no vamos a gobernar en coalición únicamente con ellos. Mientras se reivindican, hoy Ayuso, por ejemplo, ha escrito un tuit reivindicando a un montón de figuras del Partido Socialista. Sí, la PSOE buena, si es que están en este rollo, bueno. Están en el rollo de la PSOE buena. Cuando nunca ha habido un PSOE bueno, ha habido un PSOE menos malo que el actual. Pero es que históricamente este PSOE bebe de lo que ha sido la tradición del Partido Socialista, que es un partido que es antagónico con la democracia, con figuras como Largo Caballero. Entonces... vamos a ver, mencionar explícitamente a Vox ha tenido todo el sentido del mundo, y está reivindicando desde el PP constantemente a figuras como González, como pero además, Lupe, con un agravante, Guerra, Alfonso Guerra y Felipe González. Ahora que estamos hablando mucho de la independencia judicial y que los tenemos aquí por la ley Bolaños, que tú me reivindiques a Felipe González y a Alfonso Guerra cuando en el 85 revientan la independencia judicial, porque sí, muy votados y todo lo que tú quieras. Es coño, tío. Y de corrupción. O sea, bueno, corrupción sí, pero que fueron estos los que empezaron el camino de acabar con la independencia judicial en España. Los Montesquieu. No, y es que volvemos a lo mismo. Y estos son los referentes, pero ¿cómo es eso? ¿Los referentes llamas a una manifestación masiva de los españoles bajo el eslogan Mafia o Democracia, y ahora dices que eres centro reformista. ¿Cuál es el centro entre mafia y democracia? ¿Me lo puedes explicar? ¿Un poquito de mafia? Una mafia democrática. ¿Una mafia democrática? Sí, debe ser esto. O sea, es que es absurdo. Yo creo que es distinto que tú quieras que haya un PSOE bueno y un nacionalismo no nacionalista, y otra cosa es esperar en 2025 que haya un PSOE bueno o un nacionalismo no nacionalista. Es decir, es como pues, el Partido Bolchevique Libre Mercado, en fin, esas son entelequias que no tienen ningún sentido.
ni electoral, ni ideológico, ni político, ni de ningún tipo. Yo, por aclarar totalmente mi postura en esto, yo estoy muy de acuerdo con Luca. O sea, hay nombramientos que simplemente son recambios cambios de personas. Hay otros nombramientos que puedes deducir que implican un cierto cambio de orientación, ¿no? Has dicho varios. Almazcurra sería otro ejemplo. En el discurso también, por ejemplo, lo del himno de España, toma partido por España, la cuestión de la inmigración, es decir, que ellos parece que se ha detectado un cambio de la ventana de Overton de vale, hay que efectivamente virar hacia el este de derechas. Entonces, a mí lo que me ocurre es que dices, claro, y al mismo tiempo quiero contentar y hacer, digamos, equilibrios de familias. Oye, pues si ha estado ese cambio de rumbo, o sea, me sobra totalmente que el tipo que acabas de nombrar portavoz diga lo de vamos a repetir elecciones, porque es verdad que es una frase suelta que se llevará el viento, me parece que resta credibilidad a todo eso que por otro lado cae de cajón, o sea, va de suyo. Es decir, todos estos cambios que estamos comentando son cambios que casi imponen el contexto. Entonces, ¿por qué no confiar un poco más y decir, oye, voy por aquí, insisto, en vez de estar siempre abriendo la puerta a la desconfianza de, no, ahora repetir elecciones, ahora voy a hacer este enjuague con el PSOE? Bueno, no, olvídate y haz tu marco tu discurso. Yo lo critico precisamente porque también detecto que había algo de viral en ese sentido y vas el lunes y dices esto. A mí me parece que no tiene demasiado sentido. En fin, a ver cómo avanzan las cosas. Lo que avanza es nuestro club de socios, que esto es buenas noticias. Sí, así que vamos a dar gracias a los nuevos integrantes, en este caso a Daniel de Ciudad Real, Alberto de Madrid, Florencio de la Puebla de Alfindén. ¿Sabéis dónde está esto? Juanan. Pillado. Zaragoza. Aragón. Iba a decir, ¿eh? Sí, empezó a decirlo. Acertar la comunidad. La provincia ya más complicada. Alan de Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos. Toma ya. No, sí. Pablo, Paiporta, Alejandra, Madrid, Esperanza, Córdoba, Álvaro de Tromsø, Noruega, expatriado. Ya dos de fuera. Sí, hay más. Hay uno, digo, que siempre a mí me gusta mucho porque digo, a ver, ¿de quién será es? Pues hoy tenemos tres, no cuatro, porque mira, tenemos Alan de Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos, Álvaro de Tromsø, Noruega, Laura de Valencia, también de La Terreta, Josep Niederlenz, Suiza. Es que este lo extorsioné en la conferencia. Le asaltaste, ¿no? Directamente. Sí, se ha hecho socio. Te dijo, buenos días, y tú, o te haces socio, Es que te veo todas las noches, ¿eres socio? No, me tengo que hacer. Hombre, un propósito, digo. Cuanto antes te hagas más... Coacciones. Sí, bueno, es así. Así que Niederlenz, Suiza, un abrazo desde aquí. Un abrazo desde aquí. Teresa, Madrid. Natalia, París. Muy bien. París. Y Jorge de Yecla. Así que mira qué repartido lo tenemos hoy, Luca. Italianos no, pero Italianos bueno. no, pero está bien, ¿no? Ahí tenemos Estados Unidos, Suiza y tal, ¿no? Sí, Holanda, ¿no? y Noruega. Bien, repartido. Muy repartidito, sí. No nos podemos quejar, Jano. Hay días que... No, oye, muy bien, muy bien. Desde el día que solo teníamos 3 nuevos y dimos lástima, estamos mejorando mucho. Que nos falta poner el tono de Ábalos. No tenemos a nadie. Deberíamos poner una grabación. Secretaria, no tenemos chofer. Nada. A nadie detrás ni al lado. Hay que dejar también ese matiz importante de don José Luis. En fin. Pero delante sí. Y bueno, y detrás, según. Dependiendo del día. Hey, Lupe, ya no te vemos hasta la próxima temporada. No me veis más. Ya nada. Bueno, ya nada, quizás esto es muy generoso porque no sabemos lo que puede pasar, que hizo una videollamada, pero desde tu querida Terreta y más tranquila. Es que Madrid es muy desagradable en verano. Es verdad. No, es que es verdad que Madrid en verano es muy cansado. Eso es así, es cierto. Llegamos todos derrotados del calor, es verdad. Sí, ya. Aquí, el cerebro atrofiado ya. Sí. Así que nada, Lupe, mil gracias y estamos en contacto por lo que puede pasar. Sí, vamos a ver qué pasa. Y si no, felices vacaciones, si es que tienes algún día de respiro. Sí, hombre. Sí, vale. Sí. Porque tampoco paras. Lecandiña, lo mismo. Feliz verano. Sí, ya hasta septiembre. Hasta septiembre. No te volveremos a ver. O quizá en una taberna ilustrada. Ah, pues eso puede ser. Esto puede ser. Esto puede ser. Bueno, algún especial, no lo descartes. Ah, bueno. ¿Te quedas aquí en julio en Madrid? Julio estoy todo julio en Madrid. Ah, bien, vale. Pues vamos a ir apuntando los que se quedan en julio en Madrid. Le canta. Luca, lo mismo digo. Pues igualmente, felices vacaciones a todos. Yo también me quedo en todo julio en Madrid. O sea que todavía tengo que Luca. Aguantar, hay que aguantar, pero en fin, será un verano bonito. Ver el de lectura veraniega. El nuevo libro de Luca. La playa, maravilloso. Y el personaje. Muy libro ameno para pasárselo bien. Yo me lo leeré. Está bien, la verdad. Porque además, o sea, algunos pensarán, habla lo de, ¿cómo se llama? Elsa, no. Uy, ¿cómo se llama la que ha denunciado? Elisa Mulia. No es de esto. O sea, hay muchas más cosas. Claro, muchas más que cosas. No este es un... No. Hay mucha política, mucha cosa que no se sabe. No sé. Eso. Es interesante. Pues lectura veraniega. Juanín, tú y yo mañana. Mañana estaremos aquí, si Aquí estaremos dando guerra con nuestro querido Héctor a los mandos también.
Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Vigo Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.